bienvenidos a Redacción Abierta de la Mañana aquí en El Toro Televisión, jueves 25 de febrero, son las 12 en punto, una hora menos en Canarias. Hoy vamos a hablar de los temas que están pendientes de actualidad. Ya sabemos que la polémica por la manifestación del 8M, ya ha habido un pacto para la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, ha entrado un directivo, un periodista comunista, declarado comunista famoso, ahora más director de la revista Mundo Obrero, es decir, ya sabemos por dónde van a tirar los nuevos consejeros de Radio Televisión Española. Tenemos también nuevos acuerdos entre PSOE y Podemos en la Comunidad de Madrid para copar los ayuntamientos. PSOE mete a Podemos, Podemos mete a PSOE. Lo digo por aquellos que a veces dudan de ese acuerdo de gobierno, que si realmente hay tensión o no, quizá no sea como a ellos nos lo intentan hacer pensar. Para hablar de esto y muchísimo más, tenemos hoy con nosotros, por fin, a Julio Ariza. Muy buenos días, Julio. Estoy hasta nervioso. Nos decías, ¿qué tal? Es como estrenarse hoy. Estoy feliz, primero porque se echan mucho de menos a los espectadores. Segundo, porque tienes una experiencia que te reconcilia con el resto de la gente. Hay muchísimas personas en España que han pasado el trámite, digamos, de este virus chino y te deja un poquito menos de voz, pero te da una enorme lucidez y te dan y generas unas energías nuevas para conectar de nuevo con la gente. Nosotros es que nos creemos mucho que los que estáis allí al otro lado, pues nos echáis de menos, nos necesitáis como medio para estar informados y nosotros nos lo tomamos muy en serio. Entonces han sido días, yo os veía desde el hospital, habéis hecho un trabajo formidable, todos los que habéis estado aquí, ha sido un orgullo veros y tenía mucha envidia de no poder estar. Así que hoy para mí es un día muy especial y me siento muy bien. Decías en tu canal que sales como un toro a la plaza, ¿no? Me sentía como ese toro que le abren las puertas y sale que como se le ponga alguien por delante... No, te lo digo porque también un poco el análisis de estos días era un análisis muy... de una cierta inquietud, ¿no? De ver la distancia enorme entre lo que cuentan los medios de comunicación, lo que los políticos discuten, sus declaraciones y la realidad del país. Es decir, hay 47 millones de personas que nada tienen que ver con todo lo que aparentemente pasa. Entonces, a mí me urge que esta casa conecte con la realidad de la vida, con la realidad de las cosas, con los problemas reales. Y lo contrario es mentirle. Las elecciones catalanas han sido muy importantes, pero muy importantes. Aparentemente no, bueno, 11 diputados, Vox, no sé qué, el PP, no, hay una corriente de fondo muy potente que le está diciendo, de fondo en la sociedad, que les está diciendo a sus dirigentes, especialmente a sus medios de comunicación, que están siendo repugnantes en su comportamiento. Repugnantes significa que están pudriendo a la sociedad, están engañándola profundamente. Entonces, eso es algo durísimo visto desde fuera y con la responsabilidad de poder tener un medio, como lo tenemos aquí, para explicarlo, pues uno tiene muchas ganas de salir a la plaza. Y por eso hoy es un día especial. Así que ojalá hagamos un buen programa. Gracias por estar ahí. Se han parado en el Telegram. Estoy muy descontento con los espectadores porque he hecho un esfuerzo para contarles qué pasaba en Estados Unidos desde un montón de puntos de vista y no hemos crecido lo suficiente. Tenemos que irnos a 40.000 ya. Recordémoslo ahí, Julio Ariza del Toro, canal de Julio en Telegram. Y luego, tengo que decirles que me he leído los libros de Ana Catalina y los que no los han comprado durante estos días ya se pueden poner las pilas, porque son una pasada. Y vengo, como veis, con ganas de casi todo. A dar las pilas físicas y espirituales. Sí, señor. Y además viendo a don Enrique Calvet ya, que nos íbamos poniendo mensajitos y me hacía mucha ilusión volver a verle, la verdad. Buenos días, Enrique. Buenos días. Encantado, bueno, muy contento de recobrar a mi amigo Julio. Si llego a saber que viene, yo no vengo, porque claro, ya no... Pero en fin, estoy muy contento por la recuperación de su salud. Yo creo que es de justicia también dar un recuerdo a Josep María. Bueno, acabo de hablar con él. Sí. Y porque yo creo que claro, es que caímos los tres, ¿no? Sí, Frankie, y María y yo, ¿no? Dos, iba a decir los Entonces, de dos. repente, de un día para otro, nos quedamos aquí en cuadro, ¿no? Y yo estaba al lado.
O sea, yo estaba en este sitio, aquí Josep María, y yo estaba y las balas pasaron a la Pues Josep María yo creo que está a 3 días de estar aquí otra vez. Y María supongo, porque y María también, María, por lo que me han ido explicando, no ha pasado... No, lo ha pasado como un joven, como un chaval, es lo que como es una ella. chavala. Es decir, el problema es que no sé, tiene que tener 46 por debajo de 20 o de 40, en fin, cosas de estas de posibilidad de transmisión. Pero yo ya está, me he traído el oxímetro, para en cualquier momento meter el dedo. y así ya tengo a alguien con quien pelearme, que esto siempre anima a la... Porque claro, si estás de acuerdo con todo el mundo... No, tenemos que pelearnos en exactamente. Muy importante. Juan Ángel Soto. Muchísimas gracias por la invitación. Días. Un placer estar aquí. Y Juan Antonio de Castro, buenos días también. Gracias, encantado de verte, de verdad. Además tienes una sonrisa abierta, como tranquila, relajada, ilusionada. Es curioso lo de la voz. No, lo de la voz yo la noto... No, yo la veo... No, pierdes un poco de fuerza. ¿no? Lo que te oía así y tal, me daba impresión que estabas peor de lo que realmente era, porque tu voz sí, que es realmente potente, había bajado... Es lo que más sufre, Enrique. Es lo que más sufre, fíjate. Porque bajas la capacidad pulmonar, claro. entras con una, lo que llaman la neumonía famosa bilateral, vas aprendiendo de todo esto. Sí, claro. Pero bueno, en mi caso el proceso fue bueno. Estupendo, claro, sí tiene que ser. Para mí, lo duro es pensar en la gente que está peor. Claro. No, porque dices, yo estoy bien, yo estoy recuperándome, pero te das cuenta que hay gente que está mal. Y entonces yo creo que el pasar la enfermedad después de un año que hemos estado aquí trabajando, y vosotros lo sabéis, día tras día, sin mascarillas, estando aquí 12 horas diarias y no cogimos el virus. Bueno, el haberlo pasado ahora yo creo que también nos da una dimensión de la realidad y de las cosas que para la información que les tenemos que dar y para nuestra comunicación también es positiva y también es buena, ¿no? Sí, pero vamos, yo no quiero cogerlo por esto. No, yo puedo dar información tranquilamente. Sí, pero entiéndeme. Sí, te entiendo perfectamente. Una vez que te toca aprendes. Sí, aprendes muchas cosas, ¿no? No, y lo que decías de que yo también un poco somos del club de los ex-COVID, ¿no? Y lo de ver en la distancia, sales con un poco más de perspectiva. Es lo que decías antes, ¿no? Les veo pelear, veo los medios, y es verdad, lo ves de otra manera, como que te relajas y ves mejor el conjunto. Sí. Es interesante. Y luego, Juan Antonio, estás en contacto con el personal del hospital, por ejemplo, ¿no? Son gente muy entregada, son gente que tiene trabajos duros, mal pagados en general, y te das cuenta que en los medios la realidad de la vida no existe. No existe. Es decir, tienes una serie de grandes empresarios con grandes televisiones, con periódicos, con tal, que juegan una especie de juego que es el poder contra poder, que no sirve para nada, que es de una esterilidad infinita y que hace que esa cosa de la política que debería ser el servicio público, el bien común, no se compadezca. Claro. Pasan como al lado de los problemas principales. Totalmente. Pasan al lado. Y entonces, al ver a la gente y al conectar con la gente de verdad, te afecta especialmente. ¿Sabes? Sí. O sea, te das cuenta de que estás en una enorme mentira. Y entonces, yo desde luego he venido con las ganas, si Dios quiere puedo hacerlo, de conectar con esa realidad. De conectar con la verdad de las cosas y con los problemas de verdad de la gente. Sí. Yo creo que eso es el mejor trabajo y el mejor servicio que podemos dar a nuestros espectadores. No, desde luego, cuando haces una televisión en la que no vendes, sino que crees en cosas y transmites verdades, es mucho más fácil, ¿no? Y ahora, con el propósito de hacer crecer esta televisión, tenemos que llegar al último rincón de España. Así que pónganse las pilas, amigos míos, porque hemos vuelto con todas las... Con todas las de la ley. Con todas. Bueno, y como siempre también tenemos a Cristina Ramos para hablarnos de actualidad. Buenos días, Cristina. Muy buenos días. Cuéntanos. No le vamos a dejar ni empezar. Bueno, sí, voy a intentarlo por lo menos. Tenemos que hablar, tenemos que poner nuestra cuenta atrás en marcha porque ya sí podemos decir desde hoy que faltan 10 días para que sea este Día Internacional del Día de la Mujer, el 8M, que tanto manifestan desde las filas socialistas y también desde Unidas Podemos. Desde hoy, de nuevo, se vuelve a abrir el debate de si debe haber manifestación o no, en qué condiciones debe producirse, porque recuerden, el año pasado este mismo debate también a estas alturas del año también se estaba comentando si debía hacerse o no. El Gobierno dijo que con todas
seguridad se podía realizar y justo una semana después nos confinaron a todos y cada uno de los españoles en nuestras casas con este estado de alarma, un estado de alarma, por cierto, que el Gobierno ha querido alargar y todavía hoy dura. Entonces, este debate, como les decía, si debe haber 8M o no debe haber 8M, también se ha colado entre todos y cada uno de los partidos aquí en nuestro país. Desde el Partido Popular niegan absolutamente que esto tenga que producirse. Son estas las palabras del alcalde de la Comunidad de Madrid. Convendría que todos aquellos que promovieron las manifestaciones del 8 de marzo del año pasado pidieran disculpas. Y en relación con las de este año, pues prudencia total y absoluta. En la situación en la que nos encontramos, en la situación que tenemos en estos momentos, creo que si precisamente desde las instituciones tenemos una misión, es no transmitir mensajes equívocos. Y por tanto, si las concentraciones se pueden producir de otra manera, y recordemos que aquí ya se han suspendido numerosísimos eventos a lo largo de todo este año, tan tradicionales, se puede decir, como las manifestaciones y concentraciones del 8 de marzo, a lo mejor desde el Gobierno también, aunque solo sea por una cuestión simbólica, se debería plantear otra forma de celebrar el 8 de marzo que no fuera mediante concentraciones en las calles. Bueno, en el lado contrario de la moneda, la ministra de Igualdad, que en su cuenta de Twitter dice que este 8 de marzo habrá más feminismo que nunca. Mientras tanto, desde el Partido Socialista, posiciones opuestas. Vamos a verlas. Por un lado, el delegado del Gobierno aquí del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid ha planteado una serie de medidas que dice que pueden asegurar estas medidas, que sí se pueda llevar a cabo esta manifestación del 8 de marzo. Dice que cumplen con todas las medidas y restricciones sanitarias porque podrán hacerse con menos de 500 personas. Sí, hemos recibido ya alguna y bueno, pues ¿qué van a hacer? Digamos que las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia. Con respecto a las medidas que se comprometen a adoptar, medidas de carácter sanitario, en lo que tiene que ver también con la distancia, se comprometen a mantener las distancias y también, y cosa muy importante, son manifestaciones de menos de 500 personas. Esto aquí en la Comunidad de Madrid, pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, parece que no tiene nada que ver con estas declaraciones que acabamos de escuchar. Pide prudencia, dice que hay que ser responsables y que a día de hoy no hay cabida para manifestaciones como las del 8 de marzo. Con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. Bueno, ya hemos visto cuáles son algunas de las posiciones de los partidos, también los propios miembros de la oposición. Partido Socialista y Unidas Podemos, Marina Álvarez, parece que de nuevo protagonizan una nueva batalla, pero esta manifestación del 8 de marzo no es el único asunto, no es la única polémica en la que ambos partidos no están de acuerdo. ¿No es así? Cuéntanos cuáles son otros asuntos o más novedades. Has estado informándote sobre ello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Pues sí, la celebración de la manifestación o la no manifestación del 8 de marzo es el nuevo caballo de batalla que enfrenta al Gobierno. No se ponen de acuerdo tampoco ahora sobre esta cuestión, pero esto no es nuevo. Lo cierto es que llevamos semanas ya contándoles los continuos rifirrafes que tienen lugar en el seno del Gobierno, ya sean en el Congreso de los Ministros o ya sean en declaraciones a los medios de comunicación. Bueno, pues pese a toda esta información, sigue habiendo una parte del Ejecutivo que niega que existan estas tensiones. Ayer el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, respondía por su grupo, por Unidas Podemos, y acusaba a los medios de comunicación de haber creado esta falsa tensión entre ellos. Decía además que es normal, que es natural que haya discusiones y debates en el seno de la coalición y decía además que es síntoma de normalidad democrática. Vean. En tomar o no esas medidas valientes y eficaces, no solamente nos jugamos el futuro del gobierno de coalición, nos jugamos el futuro de nuestro país. Por eso es vital hacer pedagogía de esa nueva cultura de la coalición, por eso es vital naturalizar las diferencias y el debate, porque por muchas tertulias agresivas que nos dedican en la radio y en la televisión, señor presidente, de ese debate es de donde surgirán los avances y las medidas. Debatir y llegar a acuerdos
Eso sí que es normalidad democrática. Bueno, pues pese a estas declaraciones de Echenique, hay personas fuera del gobierno que no consideran tan normal esta situación. Hoy las críticas vienen desde un antiguo peso pesado del Partido Socialista, de las antiguas filas socialistas, como es Felipe González. Le preguntaban hoy en una entrevista en El Confidencial que valorara esta estabilidad o no estabilidad dentro del gobierno de coalición. Y él respondía que estaba muy preocupado por esta falta de lealtad y sobre todo por la falta de conocimiento del Estado de Derecho de ambas formaciones. Decía que si conocieran mejor el ordenamiento jurídico, tanto los del PSOE como los de Unidas Podemos sabrían, por ejemplo, que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y que no se puede airear por ahí, como suelen hacer ellos, aquellas cosas que deliberan. Parece, Cristina, que este dardo iba referido directamente a la ministra Calvo y a la ministra Montero. Ha quedado clarísimo, Marina, esto en cuanto a la brecha entre Partido Socialista y Unidas Podemos, pero parece que las filas moradas también son protagonistas y mucho me temo que van a tener que hacer alguna que otra declaración en otro asunto. Sobre el caso de la niñera, Marina, ¿qué puedes contarnos? ¿Qué últimas informaciones has podido encontrar? Bueno, pues sí tenemos novedades sobre esa financiación irregular de Podemos. Ahora la Fiscalía pide abrir una causa separada, una nueva línea de investigación sobre el caso de la niñera asesora de Irene Montero. Considera la Fiscalía que merece una nueva línea de investigación, este caso, el de la niñera, porque no tiene nada que ver con esa línea de investigación general sobre la contratación de la mexicana Neurona. Pide entonces que se abra, como decíamos, una nueva línea de investigación exclusivamente sobre este caso. Recordemos que Irene Montero estaría siendo investigada, en el caso de que esto saliera adelante, por haber colocado a uno de sus altos cargos del Ministerio de Igualdad como niñera de sus hijos. Bueno, y este no es el único caso que tenemos que contarles sobre la financiación irregular de Podemos. Ayer les contábamos que se había reabierto ese caso que investiga el desvío de fondos de la Caja de Solidaridad de Podemos. También está siendo investigado este caso y otros 3 casos están ahora mismo siendo investigados también sobre la financiación irregular de Podemos. Tenemos mucho material, seguiremos muy pendientes de ello y seguro que tenemos novedades que contarles estos días, Cristina. Bueno, Marina, nos has dejado un gran avance, nos has abierto muchos temas que salpican a la formación morada Unidas Podemos, así que no te vayas muy lejos por si tienes que contarnos alguna novedad más sobre la financiación de Podemos. Un día más. Gracias, Marina. Cambiamos de asunto. Sobre el coronavirus también tenemos alguna que otra novedad. Hace unos días, tiempo atrás, desde que empezamos a hablar de esta pandemia, desde que empezasen a salir las vacunas, habría un debate, por cierto, que parece que desde los ciudadanos, la gente en la calle parece que lo tenía claro. El gobierno no tenía que obligarnos a ponernos la vacuna, pero este asunto ha cambiado. ¿Por qué? Se preguntan ustedes. Bueno, pues porque en una comunidad autónoma, en Galicia, precisamente propuesto por los populares, dicen que la vacuna debería ser obligatoria. De hecho, señalan a quienes no quieran ponérsela y los podrían sancionar con multas de hasta 600.000 euros. Si en un principio Sanidad aseguró que se podría estudiar hacer la vacuna obligatoria, es un escenario que no debemos descartar. Pronto se desechó esta posibilidad, pero Galicia va más allá y se sale del guión. El Parlamento ha aprobado una reforma de ley de salud autonómica que permite imponer la vacunación como obligatoria. Con la aprobación de la reforma de la ley de salud, no vacunarse en Galicia podría ser una infracción, pero eso lo decidirá una autoridad sanitaria. Si se considera que la vacuna debe ser obligatoria y no se cumple, el ciudadano se enfrentaría a priori a una sanción de carácter leve, una multa de entre 1.000 y 3.000 euros. Pero el texto expresa que si la infracción supone un daño grave para la salud de la población, la multa podría ascender a los 60.000 euros. Y es que a pesar de que la ley tiene la mayoría absoluta de los populares, es un debate jurídico amplio que tiene que estudiarse bien. También tiene el rechazo de la oposición. Resulta diserento que a reforma legislativa que o Partido Popular trae para poñer freo a esta pandemia non aporta realmente medidas sanitarias. Y cuando le preguntan al Ministerio de Sanidad, dicen que, al igual que el resto de vacunaciones en España, la vacuna frente a la COVID-19 no es obligatoria. La vacunación no va a convertirse en obligatoria de forma instantánea, pero sí se ha aprobado un marco legal para que lo sea.
Bueno, veíamos cuál era esa posición del Ministerio de Sanidad al respecto de este proceso, de este calendario de vacunación, pero también de su sanidad tenemos más novedades. Quedan pocos días para las vacaciones de Semana Santa y también las comunidades autónomas empiezan a discutir si hay que relajar las medidas, si se va a permitir o no la movilidad entre comunidades autónomas, entre municipios también. Es por ello que ayer Carolina Darias volvía a mandar un mensaje a todos los presidentes regionales. Dice que entre todos van a llegar a un acuerdo para crear un plan de medidas que sean iguales para todos, porque asegura que no nos podemos relajar. El coronavirus todavía no está vencido. Para precisamente que los datos de descenso se sigan manteniendo y que no llegamos a una cuestión como nos ha pasado en ocasiones precedentes de después de un periodo en el que se relajan en exceso las medidas o un periodo en el que sabemos por las fechas propias que hay una movilidad importante o un incremento de los contactos sociales, se vuelva a producir un incremento no deseado. Por tanto, sí estamos trabajando de manera coordinada a través de la Comisión de Salud Pública en un documento que esperamos en las próximas semanas poder llevar al Consejo Interterritorial para acordar de común acuerdo entre todos los miembros del Consejo un documento de actuaciones compartidas que pueda servir semanas antes de la Semana Santa para saber qué se puede hacer y qué no. Bueno, veremos finalmente cuáles son esas medidas, cuál es el acuerdo al que llegan desde el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas. Pero tenemos que hablar también de otro asunto, una última reacción. Nos la daba Esperanza Aguirre. Ha salido en todas las televisiones, en todas las radios prácticamente, para desmentir unas declaraciones que ayer mismo hizo el extesorero José Luis Bárcenas. Aseguraba que en el edificio todavía de Génova, en el Partido Popular, entregó un sobre de 60.000 euros a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid para poder realizar su campaña electoral en el año 2007. Unas declaraciones de Bárcenas que no han sentado nada bien, se lo podrán imaginar a la misma Esperanza Aguirre. Es por ello que esta mañana reaccionaba así de contundente. Y resulta pues que lo único que ha hecho es mentir sin parar. Y es absolutamente falso, como jamás en mi vida he recibido yo un sobre ni de él ni del señor Lapuerta, pero es que realmente tendrá que probarlo. Y yo creo que es completamente imposible probarlo porque es falso de toda falsedad. Y dice usted, ¿y cómo va a tener el señor Bárcenas deseos de incriminarla a usted? Pues ya se lo digo por qué. Porque eso le va a conseguir, o él cree que ese ofrecimiento a la Fiscalía le va a conseguir beneficios penitenciarios a su mujer, como los ha conseguido para la mujer de su abogado, que se anuncia como grandes relaciones con la Fiscalía. Ahora la única cosa que tiene importancia es saber si me empitonan a mí, que soy la medalla de oro de este asunto. Y eso, pues desgraciadamente es lo que me ocurrió y por eso le voy a poner una querella criminal por falsedad. Bueno, veremos también qué es lo que ocurre en todo este asunto y cuáles son las declaraciones que podemos escuchar en los próximos días. Pero una última hora, tenemos que hablar también de esas negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista. Parece que el Consejo General del Poder Judicial todavía no tiene un acuerdo definitivo, pero sí lo han llegado las filas populares y las filas socialistas para nombrar a los miembros de Radio Televisión Española. Hoy mismo en el Congreso se van a repartir 6 de esos miembros y otros 4, según las fuentes populares, lo harán en el Senado. Veremos, estaremos muy pendientes de esa señal en el Congreso de los Diputados para ver cómo queda este reparto definitivo, como les decía, de los miembros de Radio Televisión Española. Se lo vamos a contar aquí en la redacción abierta. Pero no les da vergüenza, Javier. Ya, no les da vergüenza. ¿El qué? Porque nos ponemos a tirar de la lista y no paramos. De miembros del Consejo de Radio Televisión Española, que es una burla, que es un robo a los españoles, que se llevan casi 1.000 millones de euros al año, que tienen 6.000 tíos mano sobre mano sin hacer nada, que dedican el dinero a contratar a las productoras catalanas y de sus amigos que se han forrado. Y están hablando de los miembros de Radio Televisión Española, del Consejo, que no pintan nada, que como máximo cobrarán unas dietas. O sea, Radio Televisión Española es un robo. Tenemos los datos, luego los sacamos después de publicidad. Es que es un robo. Es decir, no perdamos el tiempo en hablar del Consejo ni de historias. Pónganse a trabajar, pongan a los 6.000 tíos a trabajar, hagan productos de calidad, hagan una televisión en español que sea las delicias del mundo, como lo ha hecho Russia Today, como lo ha hecho la CNN, como lo han hecho los países serios del mundo, que tienen televisiones en sus lenguas,
que dan la idea de la cultura de España en el mundo. Y no hagan ustedes lo que están haciendo con Televisión Española, que es una porquería, una basura, robando el dinero a la gente que no lo tiene y dándoselo a gente que son unos vagos. O sea, tienen un montón de vagos. Y muchos de ellos son vagos porque les obligan a ser vagos, porque no les permiten ni siquiera poner sus capacidades al servicio y su talento al servicio de esa televisión. Es una auténtica vergüenza. No me cuenten nada del Consejo, me importa un bledo el Consejo. Devuélvannos los 1.000 millones al año. Devuelvan el dinero a la gente que no tiene que comer. Estoy cabreado, ¿eh? No, más, exactamente son 6.542 empleados. Por favor, hombre. Luego hablaremos de eso. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer esa basura de televisión que hacen? Es casi se la hacemos nosotros aquí con 20. Más del doble que todo A3 Media. Sin vergüenzas, hombre. Bueno, y nos vienen contando que pactan el qué, un consejo. ¿De qué? ¿Para hacer qué? ¿Para robarle a la gente? Para seguir controlando la herramienta de propaganda. Pero ya está bien, gentuza. Además es que, ahondando en eso, es que... Si me permitís, nos vamos a la publicidad para no romper precisamente el debate, pero obviamente recordarles antes el Club de Amigos. Julio, que es muy importante. Sí, hoy sería feliz con sus llamadas, la verdad, viendo que siguen ahí ustedes, que quieren seguir ayudándonos y que quieren seguir apoyando para que esta televisión tenga un sentido a nivel nacional y llegue hasta el último rincón de España. Así que todas las llamadas de hoy me van a producir una sonrisa. Así que les agradeceré muchísimo que estén con nosotros. Ya lo saben, para hacerse del Club de Amigos, 916162464, bien pueden también escribir a través de la página web o a través del correo club@eltorotv.eu. Y luego también quería recordar los libros de Ana Catalina, pues exacto, que estamos esperando que nos llamen para enviárselos ya. Pues porque les aseguro que, y por supuesto si pasan el COVID, que Dios no lo quiera, son una forma maravillosa de pasar unos días deliciosos leyendo esto. Ojalá que nos llamen y se los podamos enviar. Ahí lo tienen, si no me equivoco son 5 tomos. Así que llamando Víctor González vendrá la semana que viene a contarlos. 916162464, nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos. Estamos de vuelta en la redacción abierta a la mañana. Antes de irnos a publicidad estábamos debatiendo sobre, entre otras cosas, Radio Televisión Española, principalmente por esa renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y porque uno de esos nuevos consejeros resulta que es José Manuel Martín Medem, director de Mundo Obrero y destacado periodista comunista, que también trabajó en la casa como corresponsal en Colombia, México y otro país que ahora mismo me está bailando. ¿Pero qué más da? No, si los periodistas que han cogido ahí dentro... La mayor parte respiran comunista, las productoras que contratan para hacer programas respiran comunista, ¿qué más da? Si es que da igual. Pero es que la otra polémica, precisamente lo que tú decías, Julio, es el gasto de Radio Televisión Española, que asciende a, exactamente, perdonad, son... Es de 6.000 algo, ¿no? 976 millones, 976,9. Y vamos a ver ahí un artículo del Economista, esto ya es solo el año pasado, eso es con Rosa María Mateo, recordemos que ha cambiado ahora mismo. Y asciende a trabajadores son 6.542, que supone casi más del doble de lo que tiene toda A3 Media, y Mediaset, que solo tiene 1.559. Es una televisión que cuesta muchísimo más que las privadas y que la gente cuando ve a Televisión Española lo que tiene que pensar es que eso es una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones, nada más. Es decir, personas que sin trabajar se llevan el dinero, personas que acceden a contratos como productoras que cobran con unos márgenes brutales, programas por los que cobran a veces millones en un mes, por 4 programas al mes se pueden llevar 1,5 millones, 2 millones de euros, de los cuales les quedan limpios 1 millón, y mientras tanto hay 6.000 personas, mano sobre mano, cobrando unos sueldos ya con muchas antigüedades, etcétera, etcétera, sin hacer absolutamente nada. Eso se llama cueva de ladrones. Entonces, todo lo demás... Hablar de otras cosas en Televisión Española es engañar a la gente, es perder el tiempo. O sea, no me cuente historias. Igual que lo del Consejo General del Poder Judicial. No, están negociando el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante el Consejo General del Poder Judicial? ¿Acaso porque los jueces depende si van a comportarse bien en una causa o no de que haya un Consejo General del Poder Judicial de una manera o de otra? O sea, la justicia depende
de que el Consejo General del Poder Judicial, que son 12 tíos que lo que ven son nombramientos y lo que ven son sanciones a jueces que pueden tener problemas, ¿eso cambia la justicia? O sea, ¿cuál es la relevancia de verdad? La relevancia de verdad es que Pedraz, que estaba en el 1 de la Audiencia Nacional, que llevaba el caso Morodo, y que cuando de la Mata se va de juerga a Holanda y deja todos los casos abiertos, Pedraz dice que se va al 5, porque en el de la Mata está todo lo que hace referencia al PP. Es decir, la jueza Laya, por antigüedad, porque esos los puestos en la Audiencia Nacional se cubren por antigüedad, pide ir al 5. El PSOE se entera de que es la jueza Laya, no le interesa porque en el 5 están todas las cosas que afectan al PP. Y viene un tío del 1, debe ser que el despacho del 5 se ve la Torre Eiffel o se ve el mar, pide irse al 5 y empieza a levantar, y al día siguiente ya sale que ha puesto en marcha 27 causas contra el PP, el juez Pedraz. Y el juez Pedraz en una fotografía comiendo con Garzón y con Dolores Delgado, cuando Garzón es abogado en causas que llevaba Pedraz, como el caso Morodo. ¿Y dónde está el tema? El Consejo General del Poder Judicial. Pero si tienes una fiscal general del Estado capaz de hacer cualquier cosa porque tiene un poder omnímodo, cuyo nombramiento está recurrido por Vox en la tercera del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, por supuesto, ni se ha manifestado, ni se manifestará. Y tienes a una tía que hablaba de información vaginal, que pactaba con Villarejo, que está en las agendas de Villarejo 15 veces, que es una verdadera, o sea, es un cáncer para la justicia de este país, con los peores hábitos, las peores maneras de comportarse, hablando de que ella nunca aceptaría tribunales con mujeres, las prefiere con hombres, diciendo que los compañeros del Supremo estaban en Colombia con menores, diciendo que aceptaba la información vaginal, llamando maricón a Marlaska. Y seguimos hablando de Dolores Delgado y seguimos hablando del Consejo General del Poder Judicial, pero si tienes una fiscal general del Estado, que es un delirio, que en cualquier país del mundo estaría procesada, estaría imputada. Y encima es pareja de un señor que lo único que hace es ganar pasta por todas partes con los regímenes más criminales del mundo, con los señores de Nicaragua, que han matado, el año pasado solo en las calles han matado más de 600 personas a tiros. Y ahí sigue el señor Ortega, abusando además de niños. Con el régimen de Morales, que es el régimen de las drogas del mundo, con el régimen de Maduro. Y este es el que es la pareja de la fiscal general del Estado. Y me preocupa a mí el Consejo General del Poder Judicial, 12 capullos que van a... Por favor. O sea, no engañemos a la gente. Vamos a explicárselo. ¿Consejo General del Poder Judicial para qué? ¿Para nombrar ahora a unos señores en el Supremo? ¿Y a quién van a nombrar? ¿A los que puedan tener pillados después? Exacto. ¿De qué estamos hablando? Gracias a Dios, la mayor parte de la gente de este país... Serio, Estamos hablando de algo muy serio. ¿Muy serio? En profundidad. O sea, que no... Pues ahí tienes el toro puesto. Vas Enrique, después Juan Antonio y Juan. No, yo quiero que me dejéis, lo más importante a corto plazo es lo de la manifestación del 8, eso quiero que me dejéis después un tiempecito. Luego hablamos pero sobre eso solo decir una cosa, no es una cuestión de Cueva de la Gloria, además lo de la tele me importa relativamente, la tele no cumple su función de ser educativa y ser informativa y es un instrumento político de propaganda y eso es lo lamentable. Pero el Consejo General del Poder Judicial marca es un síntoma claro que marca la diferencia entre un régimen totalitario y la democracia. Y voy a ir a una frase que es el primer mandamiento que se da en China a los artistas para su código deontológico. Y de primer mandamiento, amar a la patria. Eso en cualquier democracia, en cualquier nación. Es fundamental. Si tú no tienes un sentido de proyecto colectivo y tal, ni eres una nación ni nada. Amar a la patria, estamos de acuerdo. Y apoyar al partido. Eso ya es un régimen totalitario. Porque solo hay una doctrina que es la del partido. Bueno, pues este sistema de elección de lo que debería ser independiente de una democracia, bastante independiente, que es el sistema judicial, este sistema en España es apoyar, eso sí, no al partido, sino a los partidos. Es decir, los jueces no están al servicio ni siquiera de un gobierno, que eso se da en muchas naciones. Hay un balance, en fin, no al servicio, pero bueno, en fin. Los jueces están al servicio de los
partidos, porque los partidos son los que le van a colocar. Y eso es lo que explica después que en este país el Tribunal Constitucional sea una tercera cámara donde no se eligen a los representantes, sino que lo nombran los partidos. Y por lo tanto el Tribunal Constitucional te transforma en ensoñación, un golpe de Estado. Y esto es lo que explica que después el Supremo, lo que ha dicho, pues eso es gravísimo, porque eso es la antítesis de una democracia. Por eso digo que es muy grave esto como lo de la tele, pero la tele es el típico sistema de agitación y propaganda, agitprop, que se decía en mi época, ¿no? Esto como lo de la tele son pasos agigantados hacia el totalitarismo, hacia la antidemocracia que se están viviendo en este país. Y eso sí que es muy grave. Bueno, oye, hay gente que le gustaría vivir bajo el sistema chino, porque es muy eficaz en otras cosas, pero parece ser que nosotros habíamos decidido que no. Bueno, pues lo que hubiéramos decidido nosotros en el 78 parece ser que se está minando y corroyendo desde dentro. Para mí es muy grave que se acepte así sin más que el partido sea, vamos, que el órgano de los jueces y el que va a nombrar los jueces los va a nombrar en función de fidelidad a un partido. A un partido, no a la democracia, no es. Eso quería destacar. Juan Ángel. Yo había pedido la vez antes de la intervención inicial, que es verdad que hemos sacado la artillería pesada, por tocar el tema de Radio Televisión Española y luego también el de la elección del Consejo General del Poder Judicial. Claro, con Televisión Española yo creo que reviste importancia, ¿no?, la elección del Consejo. Es verdad que es un despilfarro público, que como todo dinero público pues no lo entregamos voluntariamente precisamente. Es verdad que es un gasto tremendamente ineficiente, como por otra parte acostumbra a ser el gasto público. No cumple esas funciones, ¿no?, primordiales educativas e informativas que mencionábamos antes, pero el Consejo, la elección del Consejo reviste importancia en tanto en cuanto dice quiénes están tomando, ¿no?, quiénes están formando parte de esa toma de decisiones. Hay dos formas, yo creo, que de leer esto, o entre otras, pero dos especialmente importantes. Una es que sea un pacto más, ¿no? Otra es que sea un pacto que se inicia o un acuerdo que se inicia y se cierra dentro del marco de otro más amplio y más importante, tanto por el tiempo que ha tomado como por la importancia que reviste, que es la del Consejo General del Poder Judicial. Y en ese sentido, pues merece la pena explorar o discutir sobre si el Partido Popular está pagando algún peaje a cambio de nada, en cuyo caso demuestra una vez más una cierta bisoñez política, no el partido, ¿no?, sino quizá la actual cúpula, o a cambio de algo, lo cual es todavía más preocupante, porque también pone de manifiesto pues, que los partidos políticos rara vez, por lo menos en el tiempo presente, no están apoyando programas o causas o ideas, sino más bien pues, la consecución del poder en caso de que esté fuera del gobierno o la retención del mismo en caso de que forme parte del gobierno. Lo cual, por otra parte, no habría de sorprendernos, habida cuenta que tenemos ciertas formaciones políticas que están pidiendo abrazos, ¿no?, como en lugar de, como hemos visto en la campaña catalana, ¿no?, vota abrazo en lugar de vota causas o ideales o programa, ¿no?, ya ni siquiera lo anterior. En cuanto a la elección del Consejo General del Poder Judicial, que creo que es el marco, ¿no?, en el que ha de explorarse esta otra elección del Consejo, bueno, yo creo que en cuanto a si vulnera o no el actual mecanismo de elección, la separación de poderes, yo creo que claramente lo vulnera. Creo que podríamos hacer un análisis similar en cuanto a la elección del Ejecutivo. Yo tengo serias dudas de que las democracias parlamentarias, donde la soberanía reside única y exclusivamente en las Cortes, tengan una verdadera, ¿no?, consagren la separación de poderes en tanto en cuanto eligen al Ejecutivo y luego entre los dos al gobierno de los jueces. Y más de lo mismo, ¿no? Observamos cómo en esta toma de decisiones están los sospechosos habituales, ¿no? Y la pregunta del millón, que yo creo que tenemos ciertas respuestas, es ¿cuál es el precio a pagar, ¿no?, o qué me están dando a cambio? Juan Antonio y luego Juan. Es que hoy tenemos tres Juan, y como he dicho Juan, los tres me han mirado a la vez, pero era el cruce, perdonad. Vale, no, sobre Televisión Española, la verdad es que antes has dicho una cosa importante, que es el tema de la cultura. ¿Por qué en este país, en el Congreso, no se ha discutido cuál debería ser el marco de prioridades de ese ente público que pagamos todos con esas cantidades que has dicho? Y prioridad en el sentido de que cualquier cadena, la TF1 francesa, hemos hablado de otras cadenas, CNN, otras, BBC,
BBC, en las que la prioridad es la importancia del país a nivel internacional y nacional, la cultura del país, la soberanía del país, la gente de España, cuando España es lo principal, eso para nada. Es decir, ha desaparecido completamente de esta especie de televisión bazofia, en el sentido de que el telediario realmente es la propaganda del gobierno. Se ha convertido en una televisión que no es nacional, porque no defiende lo nacional, y que no podemos sentirla como nacional ya de ninguna manera, venga el gobierno que venga, si no discuten de una vez cuáles son las prioridades nacionales de una televisión nacional. Es que yo creo que les da vergüenza. O sea, quieren participar en la composición de un ente que a ellos les da vergüenza que sea nacional. Tengo esa sensación de cómo manejan y manipulan la televisión española. Es un remedo de una privada, es un remedo de la Sexta, un remedo de la Quinta. Y entonces vamos a poner ahí una extensión, un remedo de la privada. Intentan llegar... pero sobre todo, Enrique, no puedes tener 6.000 personas. Claro, y eso, paradas. Mira, es una manera... Y comprar programación es una manera de evitar a productoras comunistas para dar de comer a tus amigos. Estás robándole a la gente. Y eso es gravísimo. Es decir, nos acostumbramos al robo constante. Y eso es gravísimo. Eso es grave. Y quería simplemente terminar lo de los jueces. Antes habías dicho, es verdad, es muy grave que un juez tenga que responder a lo que es un Consejo General del Poder Judicial. Tiene libertad. Estaba pensando en la libertad de cátedra de los docentes, ¿no? Claro. Es como si me cambian el rector y yo voy a tener que pensar si cambio la forma de enseñar a mis alumnos, ¿no? Es así de absurdo. Tú tienes libertad, tú tienes independencia. Bueno, Antonio, la mayor parte de los jueces de este país son independientes. Claro que sí, claro que sí. Entonces es ponerlo en duda. Y miran ese consejo, como un órgano político absolutamente irrelevante desde el punto de vista de la justicia de verdad, porque son gente que curra mucho, que se lleva el trabajo a casa, que son honrados intelectualmente y que buscan de verdad la justicia. Pero hay 4 payasos entre la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que lo pudren todo. La gran justicia en España es maravillosa. Fiscales buenos, gente seria, gente sólida, pero luego meten a 4 o 5 fiscalitas de estas y gente que está simplemente para promover conflictos políticos, que son de quinta división y que lo único que buscan es torturar, hacer daño. ¿Tú sabes la cantidad de causas que tienen abiertas desde hace 10, 12 años? Sí, paralizadas. Sin tomar sin tomar ni un nuevo testimonio ni nada, y tienen a la gente bloqueadas sus cuentas. Les importa un bledo las vidas de las gentes. O sea, lo que están haciendo muchas de estas fiscales, que son verdaderas personas verdaderamente con problemas psiquiátricos, porque es que lo que tienen es un odio profundo y son sicarias. Pero la mayor parte de los fiscales son gente buena, gente muy sólida, gente muy bien formada. Yo tengo compañeros de mi época de la Universidad de Navarra, fiscales en el Tribunal Supremo, fiscales fantásticos, pero ponen a los peores, ponen a 4 o 5 medio locos a perseguir, pues simplemente porque tienen ganas de hacer carrera política, de salir en los medios, de que les aplaudan, de que les promuevan. Son vergonzosos y patéticos. Puede más el control de las instituciones, que es lo que quiere el gobierno realmente ahora, controlar las instituciones todas. Y los fiscales que no tienen responsabilidad ninguna, que hacen con la gente lo que les da la gana, y que luego les pasa lo que les ha pasado con Sandro Rosell, lo que les ha pasado con Mario Conde, lo que les pasa con muchas personas, porque instruyen fatal, porque han instruido solamente buscando el daño de la persona, no buscando la justicia. El tema de la fiscalía, de algunos fiscales en este país, es que... ¿Has visto algún fiscal en la cárcel? Los fiscales en este país no delinquen. Los fiscales en este país no cometen ningún error. Los fiscales en este país son todos puros y buenos. Por favor, hombre, pero ¿a quién quieren tomar el pelo? Una limpia en la fiscalía es lo que haría falta, en la mafia esa que hay ahí detrás. Buenos días, estoy encantado con esta mesa y en este sentido, en primer lugar, bueno, pues mi enorme satisfacción por haber sido desplazado. El otro día le dije, a ver cuándo me desplazan y ya he sido desplazado por Julio y además, afortunadamente, he podido comprobar que está en plenitud. Por tanto, tienes mi alta, sin lugar a duda, como analista crítico, etcétera. En segundo lugar, veo que los liberales vamos ganando presencia en esta mesa, por tanto, también estoy muy satisfecho. Eso tiene peligro.
y luego está, no le digas eso, que luego le tengo que castigar a Juan Ángel, que se me va hacia posiciones de centro y eso no puede ser. A mí no me falta. Exactamente. Y luego estar con vosotros. Como sabía que iba a estar Julio, pues ya le pretendía traer unos deberes, pero no lo he podido cumplir. Esta es la transparencia de este gobierno. A día de hoy no sabemos la recaudación de Hacienda del mes de diciembre, por tanto, del año 2020, que es una información esencial y, sin embargo, se está despilfarrando espectacularmente porque iba muy mal al mes de noviembre, al mes de todo, por tanto, se habrá hundido algo más. En segundo lugar, decir que desde el Instituto de Estudios Económicos hace muchísimos años teníamos un programa de reformas estructurales en el cual se incluía un paulatino cierre de la mayor parte de Televisión Española, porque Televisión Española en aquel momento, ya no sé hoy, eran 10 televisiones de verdad, no solo una, de tal manera que no tenía ningún sentido, canales, etcétera, no tenía ningún sentido, salvo lo que fuera servicio público esencial, vinculado a la información con la Casa Real, etcétera, y poco más. ¿Qué ocurrió? Que recordaréis todos que el propio Partido Popular sacó un anuncio que decía la televisión de todos nosotros. Y ahí se acabó todo proceso de cierre, porque no voy a hablar de privatización. Luego, por otro lado, es una televisión enormemente costosa, junto con las autonómicas. Y por tanto lo que hay es que ir paulatinamente cerrándolos porque tiene un coste espectacular que no se justifica desde el punto de vista para nada. Pero es verdad que ahora, el verno político no es precisamente el más adecuado para este asunto. Luego, en segundo lugar, yo sí que a lo largo de esta larga mañana que nos queda y que vamos a disfrutar, llamar la atención a los autónomos y a las pymes, porque, ojo, no se hagan ilusiones con esos 11.000 millones de ayudas directas, porque luego habrá que matizarlo. Casi todo son propuestas de quitas, de ICOs, créditos que no han sido, que ya se sabe que no se van a poder pagar, y además, si tú condonas la deuda a alguien, cometes una injusticia, un riesgo moral enorme, porque lo que estás favoreciendo es al endeudado. Por tanto, no se hagan muchas ilusiones, que luego lo veremos. Y luego, de cara a la recuperación española, parece que, nuevamente, con esa información tan transparente en la mayor parte de los medios, está pasando desapercibido un hecho importante. El petróleo ya está, el Brent, por encima de los $66 el barril. Ha subido el 30% exactamente en lo que llevamos de año, que llevamos menos de 2 meses. Esa es la política de Biden. Efectivamente. Entonces, no solo es una posible recuperación de los mercados, que también, sino que básicamente, y aquí sí que lo comentamos en su momento, es que el señor Biden ha puesto en cuestión el fracking. Que el fracking ha llevado a que Estados Unidos sea líder mundial en producción de petróleo, pero el 70% de ese petróleo tiene origen de fracking. Por tanto, se está cuestionando nuevamente ese mercado. No solo por el liderazgo de Estados Unidos. Lo que está pasando en Texas es muy serio. Claro, pero no solo el liderazgo en producción de Estados Unidos, no solo que tenga autoabastecimiento, sino que desde el punto de vista geoestratégico es importantísimo. Bueno, pues el señor Biden ya está poniendo nuevamente en el objetivo político y económico a los países árabes productores de petróleo. Por tanto, a mí me gustaría que esto no pasara desapercibido, porque puede ser un factor que limite nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque somos de los países más dependientes del petróleo. Más del 50% del abastecimiento energético español depende todavía del petróleo, y además todo es de importación. Yo quería un comentario quizá de Juan vamos contigo y después vamos a publicidad para de lo que luego me riñen. Sí, de lo que declaró Sánchez ayer en el Congreso, que hay un momento dado que dice que el fin de la pandemia es la gran oportunidad para la economía española. ¿Cómo te tomas esa frase? Porque a mí me da vergüenza, me parece horroroso, pánico. Es decir, 400.000 autónomos, tejido destrozado, unas dificultades enormes, una demanda internacional paralizada. ¿Cómo puede atreverse, y 80.000 personas fallecidas, cómo puede atreverse a esa alegría, porque además lo dijo riendo, de la gran oportunidad para la economía española? Lo será si usted hubiese preparado a los sectores, seguramente, políticas sectoriales, políticas de exterior, y hubiese preparado algo durante este tiempo, pero sin preparar nada. ¿Qué pasó en el 2008? Tuvimos una gran oportunidad al salir, salimos rápidamente. ¿Qué pasa hoy? Está todo mucho más destrozado. ¿No te da la sensación que es más difícil afirmar una cosa así? Hombre, también, salvo que el turismo nos venga de fábula. El 14 de marzo ya dijo que íbamos a salir fortalecidos de esto. Pues desgraciadamente, a lo largo del año 2020 la economía cayó un 11%, una reducción del PIB solo comparable con 1936 como consecuencia de la contienda civil. En segundo lugar, de verdad,
tenemos 1,5 millones más de parados si metemos todo. Metemos ERTES, nuevos parados, metemos cesión de actividad por parte de autónomos y además, que eso es lo más grave, se está destruyendo una parte del tejido productivo. Por tanto, a ver cómo salimos fortalecidos. Es verdad que hay una oportunidad para mejorar el potencial de crecimiento y la competitividad de la economía española, que son los fondos europeos, pero por las noticias que tengo tampoco van en la dirección correcta para conseguir esos objetivos. Por tanto, yo lo primero que pido es que salgamos. Y para salir y favorecer la movilidad sí que es imprescindible que terminemos el proceso de inmunización de grupo. Y eso hay que acelerarlo enormemente. Y aquí nuevamente hay que eliminar tantísimos prejuicios como hay que introducir a las farmacias, a la sanidad privada y, ojo, al ejército. Vale, nos vamos a publicidad porque luego me riñen desde realización, así que nos vamos y a la vuelta seguimos. Pero están entrando muchas llamadas al Club de Amigos y yo estoy feliz. A la vuelta hacemos la mención a la agenda del Club de Amigos. No, pero lo que les agradezco es que llamen para darse de alta en el Club de Amigos. Eso es. Y además luego explicaremos lo del concurso, que también hay un concurso. Hoy lo vamos a celebrar. Nos vemos ahora a la vuelta. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. Vamos a recordarles también la agenda del Club de Amigos, que ya pueden apuntarse a esa agenda solo si son del Club de Amigos. 916162464. Ya saben ustedes que continuamos con las actividades de información y de formación para todos ustedes en casa, en las circunstancias en las que estamos. Así que vamos a recordarles la agenda que tenemos para este mes de marzo. Primero, el 2 de marzo, tendremos a nuestro compañero José Ramón Riera, que muy bien, ya lo conocen ustedes, que viene también muchas veces por la mañana, para hablar precisamente de los presupuestos generales del Estado, que como bien dice él, aumentan en plena pandemia. Este año tenemos más trabajadores públicos y más gasto público. Esto lo explicará el martes 2 de marzo José Ramón Riera a las 6 de la tarde. Los jueves tenemos a nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz, que sigue con ese repaso de las ideas de los últimos 100 años para comprender cómo hemos llegado hasta ahora. En concreto, y como viene el 8M, pues hablará de el feminismo, muy importante sobre todo para entender toda esa progresión del feminismo, desde el feminismo llamado liberal hasta el feminismo totalitario que tenemos hoy en día. El miércoles 10 de marzo, a las 6 de la tarde, Edgar Martín nos hablará de Wagner. El anterior nos habló de Vivaldi, ahora vamos con el compositor germano Wagner. El martes, también el día 10, a las 6 de la tarde. También el martes 16 de marzo, a las 6:30 de la tarde, José Javier Esparza, que ya le conocen ustedes de sobra, va a presentar su último libro. No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Además podrán adquirir el libro dedicado por el autor. Así que nada, voy a recordarles simplemente que se apuntan a con el teléfono 916162464 a través de la página web o a través del correo electrónico y a disfrutar de las actividades que tenemos para ustedes todos los meses. Estamos hablando antes de la renovación o de diferentes debates, ahora quería pasar al tema del 8M y con todo eso lo que significa, así que abro la mesa y que hable quien... Yo puedo empalmarlo con lo que ha dicho antes don Juan y después les dejo hablar si les permite, don Julio. Pero bueno... Oye, un poco de margen, Enrique, yo ya no pinto nada. Que llevo muchos días callado. No todo, pero un poquillo sí. Es que si yo tuviese algo, que una sola cosa, y después me quede de verdad que decir o que hablar, hoy, como ayer por la noche, es sobre esta historia del 8 de marzo, y voy a ser muy breve porque la idea es muy concreta. Es una pena que esto se ideologice, es una pena que esto se convierta en una lucha partidaria, etcétera. Vamos a ver, tiene que saber todo el mundo y luchar activamente todo el mundo que permitir antes del verano cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de concentración en la calle que no sea motorizada, es decir, concentración de gente, es llamar a la puerta de la cuarta ola, es una irresponsabilidad que en el caso de las autoridades ahora sí es un crimen. Puede que el 8 de marzo de hace un año fuera un error, y tal. Lo que pasa es que, como dijo Fouché, un error a veces mata mucha más gente que un crimen. Porque un crimen puedes matar a uno y un error se te puede haber llevado 23.000 muertos que según la Rovira y Vigili los podíamos haber evitado. Pero bueno, no había intencionalidad, me da igual. Ahora sí porque se sabe. Entonces, esta historia de 500 sí, pero el 501 ya es un delincuente, esto no, ahí, pues, chapó, vamos, chapó, es que es su deber más elemental, pero bueno, por lo menos la claridad de la ministra de Sanidad es de alabar, es decir, oiga, pero es que es
una locura, es un suicidio. Y si lo promueven las autoridades, lo facilitan las autoridades, ahora sí que sería un hecho criminal. Hay que ser, la única, y termino con eso que lo dije ayer, mi amigo Juan Antonio, lo siento que le suene repetición, pero es que es muy importante. La única manifestación que se justificaría, que debería ser motorizada, por supuesto, es que se colapsara Madrid pidiendo que no haya ninguna manifestación callejera de personas, vamos, andando y suelto en la calle hasta el verano. Y por cierto, lo mismo digo de cara a la Semana Santa. A la Semana Santa, restricciones a tope. No podemos dejar de fastidiarnos 10 días antes para llamar a la cuarta, quinta y sexta ola. Y en eso me parece que el gobierno está manteniendo una posición peligrosa para la sociedad. Eso es lo único que quería decir. Antonio, y después vamos por ese sector. Comparto completamente lo que dices. Yo creo que es que no todo el mundo es tan ignorante. Piensan que el resto de España es ignorante en las cosas que están diciendo, ¿no? A mí lo que me parece es una enorme injusticia esto de empujar a esta manifestación, una enorme injusticia para toda la gente que se ha visto obligada a cumplir con unos imperativos que para nada han sido, por cierto, discutidos científicamente ni nada, pero primero coméis 2, luego coméis 6, luego coméis 4, luego en la empresa no podéis reuniros, luego no podéis viajar, luego no podéis tal, y ha estado bloqueando la economía, destrozando la economía, la vida de montones de autónomos, para que de repente resulte que 500 personas, que es un bloque además de como de 22 por 22. E incontrolable. E incontrolable, porque tendríais que ir mirando los 22 por 22 que no se salgan del cuadradito, que nos cuenten esa milonga. Es absurdo, es tomarnos por idiotas a todos, ¿no? Entonces, y luego además, lo está diciendo el Ministerio de Sanidad. ¿Cuáles estas contradicciones que hay en este gobierno? Que un ministro de Sanidad dice una cosa, la otra ministra de Feminismo e Igualdad lanza lo del feminismo. ¿Qué es estas contradicciones completas en el Consejo de Ministros que, como bien dice Felipe González, se está transfiriendo todo y transmitiendo todo fuera, transmitiendo no debe ser? ¿Qué es esta manera de encontrarse y de contradicciones completas, ¿no? O sea, que no sé, y luego nos están haciendo estaba diciendo sacrificarnos, y no quiero olvidar los sacrificios que también hacemos los docentes. Yo esta mañana a las 8:30 de la mañana me congelaba de frío en la facultad porque tenemos que tener las ventanas abiertas y todos con abrigo, yo con abrigo, y salía casi vaho de la boca porque tenemos que seguir las indicaciones. Entonces, mire usted, si a todos los docentes nos hacen helarnos de frío con posibilidades de coger una gripe, a estas señoras les vamos a dejar que vayan en grupitos de 20 por 20. ¿Qué es esto, no? Sí, pero cualquier manifestación, ¿eh? Yo no me estoy metiendo. Cualquiera, aunque sea por el Real Madrid, lo que sea por la Liga. Pero si es que el Madrid no puede ir al campo de fútbol. Esto es una demostración ideológica. Que lo primero es que ya hay una... ¿Pero manifestaciones referís como las elecciones catalanas? Exacto. Claro, no. Por saber, o como la quema de contenedores. No, que me hace gracia. Yo creo que se acaban de montar unas elecciones contra todo pronóstico, contra todo criterio sanitario, todo para el pobre Illa, que al final el resultado es un desgraciado, y que no se va a comer rosca en Cataluña. Les montan unas elecciones en un momento epidemiológico imposible. Imposible. No sé. Por supuesto, un acto absolutamente contradictorio con las recomendaciones sanitarias. Porque pasan de todo. Efectivamente. Y que en este caso, además, no hubiera colapsado la economía, no haber desarrollado las elecciones, sino más bien todo lo contrario. Por favor. Pero los que creemos en los estudios científicos y en la estadística, como Juan Antonio, lo primero que nos gusta recoger y reflejar es que el último análisis que se ha hecho pone de manifiesto que si el año pasado se hubiera adelantado una semana el confinamiento de la población, en un momento en el que además no sabíamos nada sobre la pandemia, etcétera, lo que era de verdad eso, nos hubiéramos ahorrado cuando menos 10.000 muertos. Y eso es lo que hay que recordar, porque ¿cuál fue? Eso es lo que he dicho. Claro, eso es lo que dice el estudio científico. ¿Y cuál fue la razón fundamental de esa realidad? Pues precisamente poder celebrar el 8M, porque todos sabíamos ya unos días antes que había gravísimos problemas. Es verdad que hubo otros actos, pero básicamente se retrasó para llevar a cabo ese proceso. Por otro lado, hemos confinado, incluso yo creo que discrecionalmente, injustamente, etcétera, y hemos cerrado a la hostelería. Tú vienes de una zona que allí, sin ningún criterio, se les ha arruinado prácticamente. Hemos parado injustamente durante muchos días, 15 días, el 60% de la economía, recordad la construcción, la industria, que no tenía ningún sentido.
y ahora vamos a permitir esta situación. Es completamente abracalabrante, es completamente abracalabrante cualquier tipo de manifestación, porque además una manifestación por principio es incontrolable. Es suicida. No puedes meter a 500, porque si no, mete a 500 en un hotel, si tampoco dejan. Entonces, ¿por qué 500 en la calle sí, pero en un hotel no? Y las fiestas ilegales, en fin. Juan Ángel. Bueno, yo estoy, por supuesto, de acuerdo con lo que habéis mencionado, yo tomando nota. Me gustaría hacer otra lectura para no repetir lo que ya habéis señalado. O sea, creo que por un lado, como es evidente, ¿no? Libertad de expresión sí. Otra lectura que yo creo, porque esto ya es el esperpento, ¿no? El permitir este tipo de cosas con la que está cayendo es el esperpento, pero hay una lectura previa que parece que se nos ha olvidado, sé que no, por lo menos en esta casa, que es esto del apoyo de las instituciones públicas a este tipo de manifestaciones, lo cual se carga por completo esa quizá utópica o pretendida neutralidad, ¿no? Por parte del Estado o de la administración pública de toda democracia liberal que se precie. En este caso vemos claramente como hay un mensaje, pues eso, muy evidente por parte de las instituciones públicas, ¿no? De apoyo a este tipo de manifestaciones que, una vez más, una carga ideológica muy potente, ¿no? Luego también pone de manifiesto este tipo de discursos, aunque la mitad no se aclaran entre sí, hemos visto contradicciones en el seno de Ciudadanos, también en el seno del Gobierno, etcétera, ¿no? Pero pone de manifiesto bueno, por un lado, por supuesto, el interés político. Ayer lo veíamos en las manifestaciones en clave de campaña en Cataluña, hoy lo vemos en el 8M, pero también, y esto yo creo que es muy preocupante, la impunidad, ¿no? El sentimiento de impunidad, a lo mejor no real, que podría discutirse, pero sí el sentimiento de impunidad que tienen estos gobernantes o estos responsables públicos, ¿no? En el sentido de que, pues como hablábamos antes, ¿no? Con lo que sucedió el año pasado, que tengan la cara dura, ¿no? De repetir lo mismo, ¿no? Repetir lo que para ellos es una buena praxis, es tremendo, ¿no? Porque eso da fe de que se sienten impunes, ¿no? Y esto también, por supuesto, va en relación con lo que hablamos antes del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Del control de los tribunales, el control de la ley, y esa es otra. Y por último, hablar de, como decimos los economistas, ¿no? De la generación de incentivos perversos. ¿Para qué vamos a cumplir la ley si luego hay gente que se la pasa, ¿no? Que se la salta a la torera? Esto lo vemos en el tema de la inmigración. O en este caso, peor todavía, no ya es que no se cumpla la ley, sino que la ley o las decisiones en los tribunales cambian al antojo de la voluntad política. Y esto es lo que habla de la podredumbre de nuestras instituciones, ¿no? Entonces esta es otra lectura, ¿no? a la evidente, pero no por ello menos importante. Hay una cosa con el CHOME, quizá también el Gobierno no podía reconocer, si ahora mismo lo cancelaba, de alguna manera estaba reconociendo que el año pasado se equivocó. Y como estamos ante un Gobierno que es de... Pero una cosa es cancelarla y otra no promoverlo. Claro. O sea, efectivamente, la autoridad... Pero es que se está promoviendo desde el Gobierno. Y ese es el gravísimo digo que se está promoviendo la cuarta ola. Nuevamente se está viendo también esa fragmentación clara del Gobierno. Sí. Pero efectivamente es nuevamente una apuesta concreta de Podemos, en este caso de la señora de Igualdad. Y eso es verdad lo que dices. Antes las manifestaciones las promovían los partidos políticos, las asociaciones privadas, tal. Generalmente, bueno, el Gobierno lo miraba, pero no estaba todo el rato encima, voy a participar, está muy bien esto, me meto de lleno. ¿Cuándo hemos visto gobiernos haciendo eso? Yo creo que no. Pues ya ves cómo tienes a todas las feministas, Juan Antonio. Pero estuvo aquí Lidia Falcón y en el fondo lo que se están dando cuenta muchísimas mujeres es que las están vaciando por dentro. Total. Están haciendo desaparecer el espíritu de la mujer, están convirtiéndolas en un objeto sexual, en una cosa absolutamente menor, y disociado absoluto de la familia, todo disociado del hecho de ser humano. La mujer es ser humano, el hombre es ser humano, tiene alma y cuerpo, tiene una dignidad infinita y las convierten en coños. Es una cosa tremenda. Es decir, es tremendo. Las desvalijan, las vacían de su ser de verdad, les engañan y acaban llegando a una edad en la que ya no pueden tener niños, pero les han engañado. Y muchas de ellas con unas frustraciones enormes. Y nos hablan de la liberación de las mujeres. ¿A quién le están liberando? A la chica que ha venido de Dominicana, que ha dejado 5 hijos allí con la abuela, que está cuidando aquí a una señora que cobra 700 euros al mes. La madre del niño se va por la mañana para cobrar 1.200. No le queda casi nada porque 700 se le van con la dominicana, 200 en arreglarse el pelo, 100 en transporte. ¿Y el niño? ¿Qué aprende el niño?
Y están esperando que llegue el fin de semana para comprarle chucherías. Puras banderas de estos genes culturales que nos Una cosa es absolutamente... ¿A quién ha liberado usted? ¿A la abuela dominicana que está con los 5 niños? ¿O no es mujer la abuela dominicana? Pero es que muchas de las soluciones que se buscan van en contra de los que se pretenden proteger. Es que ese es el gran oxímoron de esta sociedad. Porque hay ideología en vez de búsqueda de justicia y de equilibrio. En lugar de racionalidad. De tal manera, lo decíamos también el otro día, la mejor forma de destruir una ciudad es o bombardearla o con el control de alquileres. ¿A quién perjudicas? A los que necesitan de verdad el alquiler. Y luego, por otro lado, en el caso del feminismo que nos ocupa, por ejemplo, el no pensar bien, respetando a todo el mundo, por supuesto, pero no pensar bien las leyes, como por ejemplo la trans, etcétera, puede tener un efecto muy negativo, y esto es un asunto concreto que estamos trabajando. En el deporte femenino. He luchado muchísimo por el baloncesto femenino, el deporte, etcétera. Que la ley trans puede acabar con el deporte femenino, evidentemente, porque las condiciones de un hombre convertido en mujer no son exactamente iguales que las de una mujer. Pero sobre todo que estamos hablando de un 0,01% de la población. Pero digo por poner ejemplos muy concretos. El otro día sale en un periódico una encuesta diciendo... A ver. ¿Conoce usted la ley trans? 64% que sí. Por aquí. No tienen ni jodida idea de qué rayos es la ley trans. No saben lo que es un trans. No saben lo que es un niño. No tienen ni puñetera idea. Y además son criminales permitiendo que un niño con 12 años tome una decisión para toda su vida y le corten las pelotas. No, pero lo que quiero no tienen vergüenza. Pero, Julio, y que la sociedad esté callada ante la posibilidad de que un niño de 12 años cometa semejante barbaridad. Es bestial. No puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Vergüenza. Pero por eso estoy poniendo casos concretos. El feminismo desde hace muchos años está haciendo un gran esfuerzo por desarrollar el deporte femenino. Y creo que ha conseguido un gran nivel y que muchos lo hemos defendido desde hace muchísimos años. Y ahora es una realidad. Bueno, pues el no pensar las cosas puede ir en contra de un gran logro de los feministas. El patriarcado acaba siempre ganando. Juan Ángel. No, ejemplo por ejemplo, pues otra manifestación o ramificación, ¿no?, de este tipo de políticas se observa en el ejército. Un buen amigo mío escribió un libro, ex-ranger en Estados Unidos, escribió un libro que ponía de manifiesto esto, ¿no? Porque los requisitos son distintos, como es evidente, porque somos iguales ante la ley, pero claramente no somos iguales. Entonces, los requisitos son distintos para hombres y mujeres. Ahora bien, una vez, pues en este caso una mujer, ¿no?, trans, pasa a ser hombre, los requisitos no son distintos. Y en ese sentido ya no estamos hablando de una competición deportiva, donde la diferencia es ganar o perder, sino que en este caso hablamos de comandos, de unidades militares, especialmente aquellos cuerpos de élites, ¿no?, donde te juegas la vida si la persona que tienes al lado sencillamente no da la talla, ¿no?, o la da porque ha tenido una transición de un sexo al otro, ¿no? Y porque no hay ningún análisis en serio científico de lo que estamos hablando. Claro, porque estamos hablando de cosas muy serias, de cosas que tienen que ver con la medicina, con la psiquiatría y con la biología, hombre. Y estamos aquí tomándonoslo como si fuera, bueno, es que esté decidido. Mira, el niño se siente... Llevan un niño el otro día a una televisión, un niño de 8 o 9 años, lo visten de niña, tal. Dice, pero vosotros sabéis lo que estáis haciendo. ¿Sabéis lo que estáis haciendo? O sea, y enviando un mensaje absolutamente falso a la sociedad española que no tiene nada que ver con esa realidad. No tiene nada que ver con esa realidad. La sociedad española, las madres y los padres, la gente normal, lo que quiere es educar a sus hijos, darles todo el amor posible, si tienen un problema, ayudarles en el problema. Pero hacer leyes de esa naturaleza, en la que un niño de 12 años se puede cortar los testículos y cuando tenga 22 diga, ¿pero qué coño hice? ¿Pero cómo me permitieron a mí hacer semejante cosa? Con el permiso de los padres lo puedo hacer. Con unas reconstrucciones que luego parece todo muy bonito y luego te entras en el fondo de esas vidas y les has machacado la vida para siempre. Totalmente. Con unas oscuridades para toda su vida terroríficas. Sí. Justo en un momento... Y aquí hablando de chorradas. No, es que... Pero por favor, hombre, alguien se podrá poner a pensar. ¿Habrá periodistas en este país que pongan en cuestión las cosas que se hacen y se dicen? Enrique, Juan Antonio y Juan. Yo quería decir, hemos pasado a hablar de cosas muy distintas y terminaré hablando de lo esencial. Por supuesto, yo me considero feminista desde hace mucho tiempo, lo que a lo mejor se ha llamado el feminismo liberal,
o lo que puede representar un 90% para mí Lidia Falcón, en el que estoy de acuerdo. Yo trabajo esporádicamente con un trans y me va muy bien y le tengo todo el respeto, etcétera. No estoy de acuerdo con mi amigo Juan Iranzo, que dice, bueno, con el respeto para todo el mundo. Mira, Juan, ni aunque me hiciera una lobotomía, yo voy a respetar a Echenique, por ejemplo. O sea, para todo el mundo, no. Yo como o sea, ser humano tolerar lo intolerable me parece llevar el buenismo hasta la desprotección de la sociedad cuando eres político. Y hay cosas intolerables que se están tolerando en este país. Solo por se gente tolera que lo es que muy por miserable. definición es malo. Y he citado a Echenique, pero podría haber dicho también Pablo Iglesias el mozo, ¿no? Porque está... bueno, se puede respetar porque se le puede respetar como si quieres a Stalin, ¿no? Es decir, bueno, es un hombre coherente y hábil, pero no. Ahora, dicho esto, el problema no es para los políticos, no para los médicos, como os he dicho. Entonces, un día podemos hablar de la ley trans, etcétera. El problema es que se utilice el feminismo para llevar a la sociedad a un suicidio de cuarta ola, es decir, que se utilice el feminismo contra el bien común y lo más preciado del bien común, que es la vida de las personas. Ese es el problema hoy en día en España, en mi opinión. Y por supuesto lo quería recordar. Es que es un feminismo contra la mujer, Enrique. Claro, sí, bien, claro. Es un feminismo contra la mujer. Pero bueno, es un feminismo que ya nos provocó 23.000 muertos más, como hemos recordado, y que ahora pretenden que vuelva y tal. Entonces, eso hay que explicarlo. Es decir, el feminismo es una causa muy noble, pero si lo que es un boomerang político para unos sectarios frikis ávidos de poder y notoriedad, eso es un crimen. Ocurre lo mismo con las leyes LGTB, es decir, se está jugando con la tendencia sexual de algunas personas para ser utilizadas a nivel político. Claro. Yo aquí diría tres cosas. Estando de acuerdo contigo, yo respeto absolutamente todo. ¿Cómo no voy a respetar todo? ¿Cómo no vamos a respetar todo aquí? ¿Quién ha dicho que alguien no respeta algo? Si es que nos están, por adelantado, considerando auténticos agresores a todo el mundo de partida. Bueno, no lo somos. Dos, pero no lo soy porque el gobierno me imponga que tengo que pensar bien de los trans. Lo soy porque mi familia me ha enseñado valores que me permiten distinguir hoy el respeto que le tengo que tener a un trans, el cuidado que tengo que tener por las cosas y el respeto también a la familia. No se cuida para nada, se cuida al trans, pero no se cuida a reforzar la familia, que es parte de los derechos humanos de la Declaración de Naciones Unidas, que se ha olvidado completamente por los globalistas, la han dejado de lado y todos estos no la quieren traer cuando es la solución. Porque ni todos los que estamos aquí de hablamos los problemas así, de fondo de esa persona. Para nada quieren llegar. La segunda es el caso de Harvard. En Harvard, creo que es una universidad, yo creo, respetable, ¿no? Bueno, a nivel mundial, cada día menos. Bueno, pues ahora la obsesión es poner a un trans en lo más alto de Harvard y con responsabilidades docentes directivas y total dice, porque tenemos que tener a un trans en lo alto de Harvard. Escucha, Harvard decidió poner un idiota en su vida hace mucho tiempo. Ya, y por supuesto se ha financiado por Soros y por todo lo que tú quieras. Bueno, pero digo que es aquí nos suena absurdo. Muy bonito y son tan gilipollas como en Albacete. Por supuesto. Con perdón con los de Albacete no. Entiéndeme, que se puede ser igual de gilipollas en Albacete que en Harvard. Puede ser en todas partes. Olvídate, cualquier pueblo. Vale, entonces, segunda, el talento. Con perdón, cariño enorme a Albacete. ¿Qué estamos suponiendo? ¿Que los trans no tienen talento? Hay que darles espacios en las oposiciones de los boletines oficiales del Estado. Hay que darles espacios. ¿Qué pasa? ¿No tienen talento para pelear mentalmente? Los están infravalorando tanto a los trans que no les dan el talento. Sí, les ponen como minusválidos en equiparaciones. Como minusválidos o discapacitados a los que se les da un espacio porque es lógico. Y es una diferencia que hay que proteger y respetar. Y la segunda, eso son las contrataciones de las personas, ¿no? O sea, era el último que quería añadir. Talento, contrataciones y esta cuestión de respetar a todos, pero de respetar sobre todo a la unidad familiar, que no es una cosa cristiana puramente y que tenemos ahí tradición. No, Naciones Unidas, derechos humanos, tanto que dicen respetar los derechos humanos, que vayan a ver a la familia, es obligación proteger y promover a la familia. Se les ha olvidado esa frase de la Declaración de Derechos Humanos. Además, yendo en tu línea y como docente, puedo afirmar que los mejores expedientes desde hace muchos años son
chicas, son mujeres. Pues sí. ¿Por qué? Porque tienen un gran talento, tienen una gran capacidad de trabajo, de esfuerzo, etcétera. Y a lo largo del tiempo, porque las oportunidades no eran iguales hace tiempo, pero ahora creo que hay absolutamente igualdad de oportunidades, salvo por el asunto biológico de la maternidad, que es un activo para las mujeres, bueno, pues están yendo a todos los puestos. Lo que ocurre es que todavía hay un decalaje en cuanto al tiempo, pero ya están prácticamente en todos los puestos también. Muy bien, a nivel pues ahora de vamos a organizar la sociedad para que además de que estén en todos los puestos, tengamos hijos, tengamos familias, por eso decía y el país crezca por eso decía, sanamente, porque claro, si todas están colocadísimas, son todas unas directivas formidables y no tenemos un puñetero niño, pero esa es una joder. pero por eso decía que esa es una decisión estrictamente personal, pero que la igualdad de oportunidades existe. Y probablemente donde se note más la maternidad, y lo respeto perfectamente porque creo que además es lógico, se nota en las retribuciones. Claro que las retribuciones son exactamente iguales en este momento para un hombre y para una mujer. Lo que sucede es que las dedicaciones en muchas cosas no son iguales. Precisamente menor dedicación para poder complementar la maternidad explica que en las estadísticas salga que las mujeres tienen menor remuneración. Pero no conozco ni un solo caso de un puesto, ni público ni privada, que con las mismas funciones, con la misma categoría y con la misma dedicación tengan discriminación. Yo sí lo conozco, yo sí lo conozco, Juan. Las mujeres que tienen 4 o 5 hijos y no cobran ni un duro de nada ni de nadie. Bueno, y están dedicando su vida a terceras personas, a cambio de nada. Sí que hablemos, eso sí que es una diferencia de remuneración. Eso sí que es una injusticia social. A mí no me cuente historias de que hay que igualar los salarios. La semana pasada criticamos aquí precisamente esa modificación. O sea, que si decides tener hijos, estás penalizado. Eres una idiota y estás penalizado. Es que al fin y al cabo es lo que intentan. ¿Dónde está la brecha salarial en este país? En las mujeres que deciden tener hijos, para que este país siga adelante, para que pasado mañana haya españoles. ¿O es que habrá españoles si las mujeres no tienen hijos? Y una vez que habrá españoles de nuevo cuño. Hombre, no, pero es que me estás hablando de brecha salarial. Dale dinero a la señora que se queda en casa con sus 4 hijos. O es que no está bien, o es que nuestras madres eran todas idiotas y las abuelas. Y aquí hicimos el cálculo, por favor, Julio, hombre, estáis de coña. Solo con la ayuda que se da al Ministerio de Igualdad se pueden pagar 1.000 euros al mes durante un año a 38.583 mujeres. Claro. Solo con ese aumento del Ministerio de Igualdad. Brecha salarial. Brecha salarial de las que se quedan en casa y meten 18 horas diarias. Es verdad. 18 horas diarias. No les da tiempo ni ir a la peluquería. Llevo muchos años colaborando con los medios de comunicación, televisión, etcétera, y el programa con más audiencia en el que he participado fue precisamente la discusión sobre la remuneración de la ama de casa. Y ese fue el que tuvo mayor... Y entonces, claro, lo que tienes que pensar es que una cosa es que desde el punto de vista del sector público se den ayudas a la maternidad, etcétera, y aquí lo hemos defendido la semana pasada, para no ir más lejos, que fue la última que estuvimos, y luego, por otro lado, es quién debería remunerar a la ama de casa, porque precisamente Schumpeter, a ti que te gustan las citas, decía, yo jamás me casaré con mi ama de llaves. No porque sea clasista, sino porque en el momento que me case con ella, dejará de aportar directamente al Producto Interior Bruto, efectivamente, y por tanto caerá el Producto Interior Bruto consecuencia de mi matrimonio. Claro, la consecuencia a la que podíamos llevar es que probablemente los beneficiarios, que básicamente en este caso sería el marido o la mujer, el cónyuge que trabaja, pues probablemente sí que tendría que establecer, y eso se puede ver vía rentas, una especie de remuneración. Pero, salario para las madres, Juan. Salario para las madres. Ya lo puso de manifiesto Schumpeter en los años 60, eso sí que es brecha salarial. No tiene ningún sentido que el ama de casa que hace labores que en caso de que fuera contratada sí que aportaría al Producto Interior Bruto porque tiene un valor, no se le considere ese valor. Sí, pero vamos, es un tema muy antiguo, muy eterno, y estoy de acuerdo. Es decir, no se computa en el PIB muchas cosas. Hasta hace poco, por ejemplo, se computaba la prostitución y, sin embargo, aporta muchísimo. Ahora sí, y la droga también. Ahora sí, y la droga también. Pero bueno, quiero decir, es que es difícil. No se computa ni el amor ni el sacrificio. Sí, bueno, eso por supuesto. Eso es lo que no se computa. Estamos hablando de una sociedad de origen liberal, con el libre mercado, etcétera, y que tiene que ir adaptándose. La lucha de las... no está muy lejos de lo que está diciendo Julia Ariz, la lucha de las feministas, que yo considero de verdad, y digo las, porque yo entiendo que sean ellas las que, aunque tienen todo mi apoyo, era precisamente eso, cómo
conciliar el ser madre, nunca jamás renunciar a ser madre, nunca jamás renunciar a conciliar el ser madre con tener también una realización profesional, por simplificar, es decir, otro tipo de relación vital que antes parecía solo relegada como de la época de los guerreros a los varones. Bueno, en la época de los guerreros había las vikingas también antes, pero bueno, eso no es fácil, tal como hemos estructurado la sociedad y necesita tiempo. En efecto, habría que computar, se puede pensar, claro, ¿cuál es el problema? Que tenemos una sociedad capitalista, liberal, que yo defiendo, no soy colectivista y tal, pero que le da la importancia al mercado de que finalmente fija el precio de todo. Y la mujer que está en casa no entra en ningún mercado. Es decir, por lo tanto, ahí habría que pagarlo la sociedad a través de sus impuestos. Claro, eso es mucho más difícil porque alguien que te contrata te va a pagar en función de lo que produce. Pero que la sociedad perciba lo que hace mi madre por la sociedad, que es muy importante, es muy difícil en la estructura mental. Y eso. Ahora se está cambiando. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver, por supuesto, con la cosa de género y sobre todo con decir ser hombre y que nos has hecho a propósito del hombre, entonces, pues el hombre, que te alcanza, solo decirte eso, que los feministas te alcanzan, es decir, lo que tenemos que resolver es que toda la que quiera ser madre y además plurimadre lo pueda hacer libremente sin tener que sacrificar también otro aspecto de su realización. Fíjate, una de las noticias más bonitas los días estos que he estado en el hospital, que he estado pensando, viendo, y que me reconfortó, dije, joder, algo está cambiando en serio, macho. Resulta que no sé si era en Tennessee, tú me lo recordarás, han hecho una ley en virtud de la cual tú te acuestas con una señora, se queda embarazada, y la mujer, hasta ahora, dice, dice, hoy aborto y a tomar viento. El niño es del otro, también al 50%, 50%. ¿Sabéis que han hecho una ley en la que el tío puede enviar un burofax exigiéndole a la madre que en los siguientes 3 meses no puede abortar porque eso que lleva dentro también es suyo? Claro, ¿cómo es lógico? Que por primera vez el hombre, que es un parias, o sea, que hasta ahora en el aborto parecía las feministas, oye, el hombre no pinta, el hombre pinta todo, el 50% majetas. Por supuesto. Y el problema es que habéis hecho unos hombres que son unos auténticos desgraciados. Unos calzonazos. Y que lo que hacen es quitarse de en medio el tema. Sí. Pero un hombre en serio, que deja a una mujer embarazada, dice, todo el derecho. Oye, y hay un hijo mío. Todo el derecho. Usted, para tomar la decisión de matarlo, va a tener que contar conmigo. Exactamente. ¿Sabéis que eso no había? ¿Dónde? Es Tennessee, sí. En Tennessee. Sí, Tennessee, claro. Eso. El padre tiene el veto. Ha salido noticia. ¿Lo habéis visto en alguna parte? El otro progenitor. No lo veréis en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no lo quieren contar. Porque hay cosas de fondo que están cambiando. Porque el hombre no es un paria. Y porque decidieron hace tiempo que las mujeres fueran unas parias y los tíos unos parias. Y cuando les devuelves la dignidad, se queda todo el mundo perplejo y dice, coño, claro, es que ahí hay un niño y lo vas a matar, tío. Es que primero parte de un principio que no es cierto, que es que el principio feminista a favor del aborto, que es la libertad de disposición del propio cuerpo. Es que no es tu cuerpo. Eso es una falacia. Es que es una vida que en ese momento está en tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Es un tercero. Y evidentemente, esa vida que está en tu cuerpo es consecuencia precisamente de la unión de un hombre y una mujer. Por tanto, ambos tendrán algo que decir. Cuando muchas veces he tenido debates con el aborto, digo, sí, lo importante primero es el marco de referencia, ¿no? Es decir, esto es una vida, sí. El aborto se termina con esta vida, sí. Igual después puede estar a favor o en contra, pero si no marcas el debate, al menos entre una realidad biológica, obviamente entran todos los sentimientos. Y ahí, que si cuerpo de decisión, que si la opresión del macho de turno. Pero importante es decir, primero hay que aceptar que eso es una vida y que se termina con esa vida. Después ya podemos hablar de lo demás. Obviamente se pueden entender muchísimas razones por las cuales una mujer quiere abortar. Pero el marco de referencia es ese, porque precisamente ellos intentan saltarse el marco biológico para poder pasar a un marco subjetivo, donde entonces entran todas las opiniones valen. Entre esas no puedes imponer tu opinión porque que no hemos está basada tenido por en una parte de miembros del gobierno y miembros, porque fue otra de las preciosidades, fue precisamente el asunto de cuándo se consideraba, es que no lo recuerdo exactamente, que era ser vivo,
Ah, sí, no sé cuándo. Eso es lo que ha ido cuando empezó esa discusión. Exactamente, pero es que ese es el debate. Claro, ese es el debate. Hay vida en Marte porque hay una bacteria, pero no hay vida en el útero de una mujer porque era el asunto, y entonces llegaba a una conclusión completamente abracalabrante. Sí, pero sin embargo, un médico muy amigo mío y católico y todo lo que quiera, y además, en fin, bueno, no voy a decir el apellido, por supuesto, pero sonaría, estima él, bueno, o su conciencia sabrá, y a mí me ha convencido bastante, que hasta que no haya la creación del sistema nervioso central, él considera que no es una vida. Él considera lo que quiera. Exacto. Pero cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide, hay un ser humano nuevo, con un código genético distinto del resto de la humanidad. Por lo tanto, un cigoto. Haga usted lo que llame el cigoto. Hombre, tan cigoto como el del lince, tan cigoto como el del lince, o como el de una reina. Vete a decirle a la reina que tiene un cigoto. No, tiene un príncipe. ¿Pero de qué me estás hablando, hombre? Estoy hablando que el debate social está de coña. ¿Al lince no lo vas a matar porque es un cigoto? Sí. No, es que merece protección. Y al niño que acaban de concebir es un cigoto. Será un cigoto. Mira, esto es un montón de granos de arena. Empieza a quitar granos. Y dime en qué momento deja de ser un montón de granos de arena. Dime en qué momento. ¿Cuál? ¿En qué momento es el cigoto? ¿Cuál? A partir del momento que consideras que no es un hombre, por favor, hombre. Están de coña, lo que pasa es que les conviene hacer con esto lo que les dé la gana. Claro, ya está, y toman decisiones ideológicas en función de sus intereses personales. Como me cae muy bien. Es decir, el debate social es a partir del cuánto consideras que es una vida o no. Mira, aquí tienes el cigoto. No, 7 semanicas. Si yo sé tu opinión, pero lo que quiero decir no es mi opinión. No es mi opinión, Enrique. ¿Qué coño va a ser mi opinión? Ahí es totalitario, ¿ves? O si está muerto el niño. Es un debate de vida. Es un debate de la vida. Si le dejas vivir, ¿qué va a ser? Vas a ser tú. ¿Dónde está mi opinión? Es tu opinión. Eso, salvo que lo mates. Claro. Entonces, ¿dónde está mi opinión? Bueno, es decir, si nuestros padres nos hubieran considerado cigoto... Hay una cosa ahí dentro, lo dejas estar, le alimentas y se convierte en Enrique Calvet. ¿Cuántos soldados matas en una guerra? Le clavas una cosa. ¿Cuál es mi opinión? Si nos hubieran dejado como cigoto no estaríamos aquí. Estoy harto de que sea mi opinión, no es mi opinión, es la biología, es la vida, es lo que hay ahí. Que no hay verdad absoluta. Pero ¿cómo no va a haber verdad absoluta? Tú estás aquí vivo y eres un ser humano adulto. Es un debate sobre la vida. Si nos vamos a estudiar, claro. Por eso te digo, ¿cuántos soldados matas en una guerra? Es la vida. Todos esos son potenciales. Para mí es la vida, sí o no. Tú nunca niegas ¿Pero qué me dices, hombre? Por favor, eso no tiene nada que ver con una vida en potencia. Nunca niegas lo que consideran. Esa vida está en acto, no está en potencia. En potencia, ¿un espermatozoide tiene vida en potencia? Sí. Sin un óvulo, no. Cero. Cero. Lo que no se niega es quitar la vida. En potencia. En el momento en que se ha juntado el óvulo es en acto. Lo que está claro es que todos... potencial y energía cinética. Que todos nuestros padres decidieron que pasásemos la fase de cigoto y aquí estamos. Exacto. Y eso es lo que ha funcionado, ¿no? No, es que como me cae muy bien Schumpeter, estaba dándole vueltas a lo que habías dicho antes. ¿Sabes por qué me cae bien? No sé. Porque fue el primero que reconoció que la economía en el mundo la inventamos los españoles. La escuela de Salamanca. Es verdad, no me acordaba yo de eso. Sí. Bueno, que entonces yo creo que Schumpeter se equivoca. Schumpeter se equivoca porque se tenía que haber casado con el ama de llaves. Pero por una simple razón, porque tú estás evaluando estaba evaluando él el bienestar que le iba a aportar al Producto Bruto del país. Y ahora tenemos que traducir el bienestar que le va a aportar la educación, el acompañamiento de un hijo que acaba estando perfectamente preparado para aportar mucho más al Producto Bruto que si hubiera sido abandonado o no acompañado por una madre. Y eso también son valores inmateriales que al final se convierten en materiales, como el medio ambiente, como la educación, como la salud, como todo, ¿no? Y que lo puedes cuantificar. Son externalidades. Externalidades positivas y negativas, sin duda. Pero, o sea, que a lo mejor se equivocaba ahí Schumpeter, ¿no? No sé qué opinas. Hombre, vamos a ver, como casi todas las frases lapidarias que soltamos pretenden enviar un mensaje y se abstraen de todo demás. Y aquí el mensaje era precisamente que consideraba absurdo que no se contabilice con la contabilidad nacional el trabajo de la casa. Esa era la aplicación. Y además textualmente decía, y no me caso por patriotismo, no para no disminuir el Producto Interior Bruto. Cuando en realidad lo hubiera aumentado si se casa. Permitidme que interrumpa el acalorado debate, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Estamos acalorados, ¿eh? A la vuelta continuamos. He vuelto terrible, Enrique, lo reconozco. Sí, ha vuelto terrible. Pero dejarme desfogarme tú, por ejemplo.
Ya estamos de vuelta en la Redacción Abierta de la Mañana. Tenemos con nosotros a Eduardo Morán, de Morán Ópticos. Y precisamente hoy queríamos preguntarte, Eduardo, ¿qué problemas tiene o qué consecuencias tiene en la salud ocular ahora que tenemos el teletrabajo? Ya que estamos en una tendencia hacia el teletrabajo, hacia unas formas de vida más telemáticas, ¿qué problemas suelen ocurrir en los ojos de las personas? Pero realmente se está viendo que primero que se va a haber más miopía, o sea, todos los trabajos en esfuerzo en visión de cerca, que se está trabajando en unas distancias mucho más cercanas. Entonces siempre decimos mantener esa regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos descansar 20 segundos mirando a 20 pies, que son 6 metros, para que relajar un poco la acomodación y el enfoque, ¿no? Y luego, cuando los que tengan que llevar graduación, por supuesto, ponerse una graduación específica, lo que siempre estamos llamando cristales de alto rendimiento, que son cristales que tienen una tecnología que nos ayudan a trabajar a las distancias intermedias para las personas que no tienen vista cansada. O sea, no estas personas que tenemos ya más de 45 años que llevamos cristales progresivos, hay unos cristales que llamamos así de alto rendimiento o para trabajos a distancias intermedias y cercanas. Y en eso se suele poner ahora los filtros de estos para intentar quitar la luz azul, que aunque no hay una controversia y no se sabe muy bien cómo va a proceder, conviene usarlo. Ya todos los laboratorios lo tienen y bueno, pues eso hoy dentro de esta píldora de salud que siempre decimos, pues a los que son socios del club de Toro Televisión, pues lo que vamos a hacer es que ese tratamiento para la luz azul se lo vamos a regalar, para que lo tengan en ese sentido con este tipo de cristales de alto rendimiento. Yo uso luz azul en las gafas y doy fe de que funcionan. Sí, sí. O sea, realmente evitan mucho la irritación ocular, el cansancio. ¿Y sabes lo que funciona de verdad? Irte a una óptica donde sabes que no te van a timar. Eso es verdad. Donde saben que además te van a tratar con cariño, porque son gente cercana y que apoya esta casa y que además son buenísimos profesionales. Y además habéis creado un examen visual específico para esto. Sí, que dentro de esto de la pandemia, el trabajo, lo que te comentaba, se trabaja a 35 centímetros, a 60 que son los ordenadores, distancias lejanas, y no es el mismo esfuerzo visual que se está haciendo a cuando salíamos a la calle, mirábamos de lejos, luego trabajábamos un ratito, volvíamos a mirar de lejos. Ahora estamos más de 14 horas al día trabajando a una distancia del entorno próximo. Y hay que hacer un estudio que no solo es qué cantidad veo de bien de lejos, sino cómo responde mi ojo en distancias más habituales, que son distancias del entorno próximo. Hay un dato muy curioso, el 62% de los universitarios son miopes. Entendemos que entonces esta miopía afecta a todo el mundo por igual, independientemente de la edad. ¿Has dicho analfabetos? Universitarios. Ah, miopes, perdón. Aunque cada vez salen peores, pero sí. Es decir, entendemos que es algo que afecta a todas las franjas de edad. Y los doctores. Y eso os adaptáis. La miopía empieza desde la edad más temprana, pero que a partir de los 13-14 años cuando se suele reseñar, pero en la edad universitaria más de la mitad, el 60 y tantos %, en países, por ejemplo, como Singapur y esto, que es más del 90 y tantos %. Entonces ahí sí que en la miopía, que se está ya empezando a ver un poco el por qué hay diferentes tipos de miopes, en ese sentido no cabe duda que en los países industrializados como en el nuestro, la tasa de miopes es una verdadera pandemia ahora que estamos en eso, claro. Y hay que tenerlo muy claro, porque genera a largo plazo una prevalencia de enfermedades retinianas muy superiores a los que no son miopes. Tendréis que tratarnos mucho porque ahora han decidido una serie de gentes que lo que tenemos que mirar es la imagen de un contenedor de plástico ardiendo sobre una acera. ¿Sabes cómo esa gente que tiene una chimenea en casa, que es un vídeo, y está todo el mundo mirando al vídeo como si el vídeo estuviera vivo, con un efecto magnético, como el tonto del pueblo iba a mirar el paso del tren? Una pecera también. Pues llevamos 15 días en las que unos tipos listos han puesto unas cosas de plástico encima de unas aceras, las han puesto a arder y te quedas como un gilipollas mirando una cosa que arde de plástico. Y alrededor de eso están pasando millones de cosas. Entonces dices, solo te deslumbras. Oye, pero sois todos lelos. O sea, ponéis a unos chavales a los que les tenéis que haber metido unas multas cuando llegan ya con la cabeza tapada, 1.500 pavos. Si son menores el padre lo paga y en un mes se ha terminado la cale borroca. Y nos tenéis mirando todo el día en las pantallas a unos tontolabas que no son más que unos vagos, unos paraos.
quemando unas cosas de plástico con una cera como si eso tuviera alguna relevancia de algo. Pequeña burguesía radicalizada. Por favor, pues hombre. mira, para ver la Pero pequeña porque se creen que burguesía, somos todos totalmente lelos. para ver los contenedores ardiendo y para ver las pantallas del ordenador, ahí tienen los cristales de alto rendimiento de Eduardo Mora, ¿no? Vamos a grabar, vamos a grabar. Oye, yo creo que es un negocio. Mirar que ver. Eso también es diferente. Grabar uno de esos contenedores ardiendo y lo ponemos en la chimenea y estamos todo el día mirando allí a ver cómo un tío tira una piedra. Por cierto, había algún gilipollas que iba con una piedra enorme y se le caía aquí, macho. Decía, esto está el taraos del... Quizás esas gafas también venían bien para no romper los cristales de los establecimientos, que alguna vez se pegaron intentando salir de... Estamos en pequeños comercios, eso es un verdadero problema. Los grafiteros muchas veces, y no tiene que ver con lo que yo vengo a hablar habitualmente, pero es que los comercios de barrio, de proximidad, como son los nuestros, es muy complicado. O sea, la gente no nos tiene el respeto que debería tener. Tampoco olviden lo que aporta el señor Román y su sector y sus propias empresas del lado del oído, porque hemos hablado de eso y tal. Sobre todo los amantes de la ópera como yo, que el otro día conocí a uno que confundía ya la voz de Pavarotti con la de Manolo Escobar. No esperen llegar ahí. Tienen que ver antes y afinar el oído. Hay que revisar. Mira, te digo una cosa, Enrique. Ir a una óptica y saber que ahí eres como de la familia, que no te van a timar, que te van a decir la verdad, que si eso vale 100, vale 100, y que encima te van a hacer un detalle por el hecho de ser del club de amigos. Y que simplemente eso, te van a tratar amablemente y con eso vale la pena ir a lo pues que tengas. Ahí lo tienen. Y por eso se lo contamos y por eso elegimos a este señor, porque encima es que son gente honrada y gente buena. Muchos agradecimientos en la calle Bermúdez y que no son políticos, entiendan. No, no tienen nada que ver. No, son gente que está en la vida y en la calle, claro. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben ustedes, Morán Ópticos. Gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Ayer hubo pleno en el Congreso y demostró nuevamente Abascal ser un gran parlamentario, hizo una buenísima réplica, pero en concreto le tiró un órdago de nuevo al Partido Popular, que le dijo que a ver si tenían que hacer de nuevo una moción de censura para que pudiera, digamos, curar todos los pecados de la primera moción de censura, donde recordemos que el Partido Popular votó que no. Vamos a escucharlo. Solo han traído durante este año muerte, ruina, división y ahora también violencia. Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles. Ahí lo escuchaban. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero creo que es importante hablar del Congreso de los Diputados y de cómo se está haciendo una gestión por parte del Gobierno en la que prácticamente desde hace 3 meses no había nuevas consultas. Hablemos que el último pleno fue el 16 de diciembre y eso ya en plena pandemia. Recordemos que además dura hasta mayo que viene. No, pero si este régimen se ha... Perdón, porque lo digo, entre otras cosas, lo que pasa es que es menor al lado de las tropelías que está haciendo contra la democracia, nuestra libertad, etcétera. Pero una de las cosas que se ha cargado, y es una pena, a los descendientes del gran Castelar, se ha cargado el parlamentarismo. Es decir, no es solo que no se practique, es que cuando se practica lo que es un patio de monipodio que ni siquiera llega al nivel de asamblea de Preu, del tú más y no sé qué, a un nivel, pero bueno, a un nivel subestiércol de debate político. Y eso es una pena porque el Parlamento está para parlamentar y tendría un carácter pedagógico hasta para difundir la idea totalitaria, porque él cree en eso, él cree en... Pablo Iglesias, el mozo, cree que esto debería ser pues como Corea del Norte o como Venezuela o como tal, porque la gente sería más feliz. Bueno, pero por lo menos Lenin había leído algo y lo contaba y lo argumentaba en otro momento social donde en efecto el pueblo era básicamente analfabeto, pero las élites que llegaban al Parlamento podían discutir de ideas. Aquí no, aquí es que es verdaderamente un patio de colegio de niños no muy favorecidos. Sí, no, estoy de acuerdo contigo en que el modelo se está quedando, si lo comparamos con el modelo inglés, británico, realmente de debate, de fuerza, ahí tendrías que verlos enfrente, ¿no? A uno de estos frente al otro, y entonces podríamos captar. Tienes razón un poco que se ha quedado como de imagen para cuando la gente era mucho más ignorante y entonces decía, qué bien hablan estos desde la tribuna. Recuerda al francés también, realmente Francia está igual, hablas desde un podio, hay poco que debatir.
Porque, como tú muy bien dices, tiene un concepto además pedagógico, debe servir de referencia, etcétera. Pero a mí lo que me recuerda mucho es la asamblea de la facultad, cuando votábamos si se votaba, que ese era el gran debate, votar si se votaba. Pero luego, por otro lado, es que personas que tienen una influencia y una capacidad de decisión muy importante, es que también están poniendo de manifiesto que no tienen la más mínima capacidad. Yo quedé completamente perplejo con el señor Garzón, no con el hermano, que también me quedé perplejo, que solucionaba todos los problemas mundiales emitiendo dinero, que el problema era la rapidez de las imprentas. No, pero es que dijo, quiero poner de manifestación en lugar de manifiesto, y hemos proponido ya, que es como hablaba mi nieto hace 2 o 3 años, ahora tiene 7 años. Para mí Garzón, que es un hombre analfabeto, lo que está es pringado con las empresas de juego. Y me parece terrible lo que ha hecho. Es la única cosa que tenía que hacer, porque prácticamente no tiene atribuciones, no tiene nada, es una cáscara vacía, era regular que muchísimos chavales de este país que están teniendo problemas psicológicos, psiquiátricos, físicos, personales, están hospitalizados muchos de ellos. Las empresas de juego se han hecho con el control del Ministerio de Consumo de este país. Es una vergüenza. Empresas multinacionales con unas condiciones fiscales inaceptables y que están promoviendo todo el día a los chavales que entren en verdaderos problemas, porque el juego es siempre a pérdidas, la banca siempre gana, y les están engañando, y les están abriendo las casas esas de apuestas todo el día, y todo el deporte está girando en torno a las apuestas de los chavales jóvenes que se dejan lo poquito que tienen, y cuando se lo han dejado y han pedido préstamos y deben dinero, se meten en problemas de drogas, de relaciones con otras mafias, con otras bandas, y no están haciendo nada, están favoreciendo los intereses de esos sinvergüenzas multinacionales que están robando el dinero a los niños, a los chicos, y están robándoles el alma. Y lo que está haciendo Garzón, al margen de todo el promovido y todas las paridas, tal, no miren ustedes al contenedor ardiendo, miren a las empresas de juego. A las empresas de juego, que son un lobby brutal y están destrozando a una parte de la juventud española. Lo demás, olvídense, no pierdan el tiempo, créanme. Lo que sucede es que yo creo que lo que hay es que limitar, igual que con el alcohol, el acceso a los jóvenes, hasta cierta edad. Eso ya existe. Claro, es que ya existe, es que se cumpla. Bastaría con cumplir la ley. Cumplir la ley, por eso. Y la Constitución también. Efectivamente, pero yo creo que clarísimamente existe libertad de juego, y de hecho el juego fundamental nuevamente es estatal. La mayor parte de las inversiones, entre comillas, o gasto en juego se realiza en la Lotería Nacional. Pero cuéntame cuánto gana la empresa y cuánto ganan los que apuestan. No. Explícamelo. Si lo te quiero decir, pues entiéndeme, que es un puñetero timo. Quien más gana es Hacienda. No, pero es un timo. Con la lotería. Eso siempre gana. Juan, pero es un timo. No es un timo. Es un puñetero timo. Es que garantizar la transparencia. Es verdad que si tú es que está la teoría de los juegos en gran medida. Si tú estás jugando en una ruleta y apuestas par impar, ¿por qué gana siempre la banca? Porque existe el cero. El cero. Por el cero. Si no, tenía la misma probabilidad. Y aquí lo que hay es que garantizar la transparencia. Yo estoy a favor de la libre elección de juego, pero cuando tengas una madurez, y es verdad que la gente además que caiga en la ludopatía, etcétera, existen mecanismos legales para impedirles el acceso. Pero yo lo que creo... ¿Sabes la cantidad de ludopatía que hay, Juan? Claro, sí, claro. Pero ¿sabes dónde? ¿Has oído hablar de ello? ¿Sabes dónde? En las máquinas tragaperras de los pues bares. Sí, también. Esa es la fundamental. Pero quítala. No solamente esa. Entonces, lo que quiero decir es que también hay que conseguir un equilibrio, porque es verdad que una parte importante de la financiación del deporte, y sobre todo en estos momentos que no hay ticketing, es decir, que la gente no va y compra su entrada, se mantiene con las apuestas porque es un incentivo. Entonces, siempre que se toma una decisión hay que hacerlo con equilibrio. Entonces, yo estoy completamente en contra de que se deje acceder libremente a estas casas de apuestas, que por cierto el niño, que yo sepa, puede comprar lotería o no, es que no lo sé. Aparte que es que el acceso... Y puede echar una loto. Es que la ley no se cumple. De todas maneras, el acceso a la casa de apuestas con los móviles y con todos estos sistemas de fútbol en el cual en cualquier momento están jugando, llega a los jóvenes de tal manera que es imposible de controlar. Entonces, no lo hagas, no lo permitas. Javier, estamos recibiendo cantidad de llamadas hoy. Estoy feliz porque nuestros espectadores... Eres un buen acicate. Estoy con ganas de que pongamos esto en marcha en toda España fuerte,
y les necesitamos y sus llamadas son fundamentales. Y luego vamos a recordar que Pues vamos a hablar con este lenguaje, ¿eh? No, este lenguaje no lo van a encontrar en ningún sitio. Y que además para mañana, hay un sorteo hasta mañana de 12 a 2, bueno, se cierra antes de empezar el programa, para los nuevos suscritos al club. Entra en sorteo una comida para 2 en la Posada de la Villa y 2 tazas del gato. Los que tengo unas ganadores ganas los de damos en el tomar programa mañana. la sopa esa, me voy a ir con Juan Antonio. Así que Y las Pero a mí croquetas. algún día me tienes que llevar. Las croquetas de jamón. Alberto Garzón dice cocletas. ¿Cocletas? ¿Las cocletas? Dice, porque no hace falta apoyarse en el juego para ser analfabeto. No, José pero Garzón, tengo ¿cómo un habla especial la Calvo? cariño. La Calvo Dixit. Tengo un especial cariño a nuestros, digamos, clientes restaurantes, Sí, claro. a José and the Yumbe, que se han interesado estas semanas por cómo estaba y se lo agradezco muchísimo, a la gente de Candela, a la gente de la Posada de la Villa, a la gente de Valdemoro, o Chirón, incluso los de- algunas personas que te han Chirón, llevado que algún es una capricho maravilla. culinario al hospital. Me han traído algún capricho culinario solicitado. Eso es. y a la gente del Figón de Arévalo, Así te has recuperado rápido. los de Claro, Navarretinto, todos, o sea, recuerdas mucho a todas las personas que quieren estar con nosotros, están con nosotros a gusto y nosotros les ayudamos y ellos nos ayudan a nosotros. Así es. En fin. Así que yo espero sus llamadas. Voy incluso a ver si cojo el teléfono ahora después de las 2, algunos de los que llamen. Me apetece. Este es un centro de libertad, que cada uno expresamos libremente nuestras opiniones, pero al ser un medio público también creo que tenemos toda la responsabilidad de poder, en cierta medida, influir en la formación, en la ayuda, etc. Por tanto, yo creo que el lenguaje cada día es importante, es esencial porque se ahí está está la destruyendo. batalla, es que la Se batalla está cultural destruyendo. se está destruyendo. Y la batalla, La batalla es que cultural va en el nuevamente lenguaje criticar primero. y cargarse el español, que es un activo fundamental. Y además, desde el punto de vista económico, el español tiene un valor espectacular. Y por tanto también hay que defenderlo. Pero por eso yo estoy a favor que las personas que tenemos la responsabilidad de intervenir en tribunas públicas, hablemos adecuadamente para ayudar al que no sabe. Pero a veces con muy poco éxito, Juan, porque una batalla fundamental del lenguaje que hemos pedido es que en España se habla de independentistas. El independentismo no cabe en España, eso es para las colonias y no tenemos ya Son colonias. separatistas. Es separatismo y secesionismo. El separatismo y el secesionismo es ilegal y delincuente. Completamente. Yo iba a decir por lo menos desde Lincoln, pero antes. Y Lincoln lo explica en sus discursos. Dice, ninguna nación nace con fecha de caducidad y admitiendo su desaparición, Claro que no. sino que es la obligación fundamental del gobierno de la nación proteger la integridad de su gente y su integridad territorial. Sin duda. Espero que lo Y por sufra, eso tenemos sí. secesionismo, porque aquí no... ¿Independencia de qué? ¿De qué va a ser independencia el general Prim? Coño, perdón, aquí estoy utilizando mal el castellano. No, señor. Parte del activo del castellano reconocido por la Real Academia son los tacos. Exactamente. Pues mira, el Español. oxímetro, a ver cómo está la cosa. Chicos, os Y a tengo ver que, cómo acaba el programa. tengo que despedir. Gracias para los invitados Enrique Calvet, Juan Iranzo, Juan Antonio de Castro y Juan Ángel Soto. Sobrevivimos. Y obviamente aquí tenemos a Julio que ya está dando guerra. Gracias de a nuevo. Dios, gracias a Dios. Ahí estaremos. Mañana, Muchísimas hasta mañana, gracias si a Dios todos. quiere, no se vayan. Y nos Y ahora vemos pueden ver la repetición mañana. y por la noche. Eso es. Hasta mañana. Por si se cansan.